Bueno, el tema que vamos a ver hoy es hidráulica de pozo y ensayo de bombeo. ¿M? Ya habíamos estado viendo los temas anteriores, digamos, esa especie de rutina de todos los procedimientos hidrogeológicos desde que buscamos una zona favorable para encontrar agua subterránea hasta llegar a hacer la perforación y finalmente la perforación, digamos, se termina haciendo la hidráulica de pozo y los ensayos de bombeo. Particularmente porque en esas pruebas, lo que vamos a ver hoy, digamos, vamos a ver la calidad hidráulica de la obra que hemos construido. Y vamos a ver también que no solamente analizamos la calidad hidráulica de la obra que realizamos, sino también vemos la calidad hidrogeológica que tienen las formaciones acuíferas que estamos explotando. Bueno, todos esos conceptos vamos a ver ahora. Recuerden que el ensayo de bombeo viene finalmente después de hacer la intubación, el engravado, el desarrollo, la limpieza, la cementación, es decir, vendría a ser como una etapa final de la obra que hemos construido, ¿no? O sea que ahí en esas tareas que vamos a hacer al final de la obra es justamente evaluar la calidad hidráulica de la obra que hemos construido y también podemos de alguna manera evaluar la calidad hidrogeológica que tienen las formaciones acuíferas. Bueno, como ven acá en la transparencia dice, la hidráulica de pozos se puede definir como el comportamiento que sufren los acuíferos cuando son sometidos a la explotación, es decir, a la extracción de un determinado caudal. Y obviamente también podemos evaluar la calidad hidráulica del pozo que hemos construido. Y como dice ahí la transparencia, un método de análisis de los pozos de captación y obviamente del acuífero, ¿no? O sea que cumple los ensayos de bombeo, dependiendo del tipo de ensayo que realicemos, va a cumplir diferentes funciones. Bueno, respecto del pozo, obviamente de la obra que hemos construido, ¿qué información nos puede brindar? La cualidad constructiva, es decir, si está bien, si está regular y si está mal hecho el pozo. Después, pérdida de carga, pérdida por rozamiento, es digamos el aumento del descenso por rozamiento que tiene el agua, tanto en el acuífero como en el pozo. Por eso es importante tratar de hacer una obra eficiente, lo mejor hecha posible, para que ese rozamiento que el agua tiene dentro del acuífero, en la grava, en el perfil de grava y en los filtros, es decir, en todo el entubado, sean lo menores posible para que el pozo sea eficiente. ¿Qué quiere decir que sea un pozo eficiente? Que saquemos la mayor cantidad de agua con el menor descenso posible. Esa es la idea de hacer una obra eficiente. También podemos determinar el caudal de bombeo más aconsejable, particularmente, digamos, podemos definir qué bomba le va al pozo, es decir, es como yo les decía que el entubado era como un traje a medida de acuerdo al caudal que nosotros necesitamos. Bueno, ahora con estos ensayos vamos a controlar si logramos ese caudal requerido, ese caudal para el que hemos construido el entubado o construido el pozo, ¿no? Y obviamente también el lugar donde debe colocarse la bomba para sacar el determinado caudal. Es decir, vamos definiendo cuestiones específicamente, cuestiones muy técnicas de la perforación. Pero también podemos, como dice al final de la transparencia, calcular o medir algunos parámetros que son directamente relacionados al acuífero, digamos, que son intrínsecos del acuífero. ¿Y cuáles son esos? Los parámetros hidrogeológicos fundamentales, como ser la permeabilidad, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, parámetros que ya vimos cuando analizamos formaciones geológicas como acuíferos, ¿no? Y después, ¿qué otra cosa podemos analizar? El grado de comunicación de la zona acuífera inmediata al pozo con una zona más lejana, que puede eventualmente estar conectada a una zona de recarga. Es decir, si nosotros tenemos un acuífero conectado a zona de recarga, que puede ser una llanura aluvial, un paleocauce o las zonas de recarga al pie de la sierra, podemos llegar a recibir agua de recarga, con lo cual el funcionamiento del sistema, tanto del acuífero como el pozo, van a ser óptimos. ¿Por qué? Porque vamos a estar recibiendo agua de recarga y el pozo en definitiva no se va a secar nunca. Por eso es que es importante realizar esa prueba de bombeo para definir el equipo de bombeo más aconsejable, el caudal y obviamente las horas de bombeo que va a tener ese pozo. Y obviamente, si tenemos horas definidas de bombeo, vamos a tener horas de recuperación o horas de descanso. Así que eso es también muy importante definir mediante las pruebas de bombeo. Bueno, por acá en este caso, cuando hacemos pruebas, vamos a tener pozos que son de explotación, que son los pozos que bombean, es decir, donde está instalada la bomba. Y en ese lugar, digamos, vamos a extraer un determinado caudal.
Pero también hay otros pozos de exploración, o también llamadas de observación, que son pozos piezométricos, es decir, pozos que se hacen a una cierta distancia del pozo de bombeo para lograr medirlo, cómo varían los niveles piezométricos, es decir, cómo varían sobre todo los niveles, desde el nivel estático hasta el nivel dinámico, y ver cómo evoluciona ese nivel dinámico en función del tiempo. Recuerden que cuando nosotros ponemos a funcionar un pozo, generamos succión y sacamos un determinado caudal, el nivel va a bajar dentro del pozo, del nivel estático a un nivel que se denomina dinámico, es decir, un nivel que está moviéndose constantemente. A veces se mueve mucho tiempo y a veces se mueve poco hasta que se estabiliza. Entonces, ese nivel estático y la evolución del nivel dinámico son los parámetros que nosotros tenemos que medir durante una prueba de bombeo. Ahí vamos a ver también que medimos caudales por un lado, medimos niveles piezométricos por otro. Es decir, vamos a tener que tener las herramientas necesarias para medir caudales con caudalímetro y niveles con los piezómetros, ¿no? Entonces, volviendo a la transparencia, acá tenemos pozos de bombeo, que son los pozos de explotación, donde va instalada la bomba, y a cierta distancia del pozo de bombeo, a veces se construyen pozos piezométricos para ver la evolución que tienen los niveles piezométricos a lo largo del tiempo durante una prueba de bombeo, ¿no? Una cosa que tengo que señalar, los pozos de explotación son los pozos grandes, de gran diámetro, donde va instalada la bomba, es decir, tenemos que tener un diámetro suficiente para que pueda ingresar la bomba dentro de ese entubado. En cambio, los pozos de exploración, que serían los pozos de observación o también llamados pozos piezométricos, se llaman piezométricos porque uno mide el nivel piezométrico en esos pozos, solamente cumple la función de ir a registrar los niveles, es decir, es un lugar, un hueco, un entubado donde podemos meter nosotros lo que sería el piezómetro para ir viendo la evolución de los niveles piezométricos a medida que bombeamos, ¿no? Entonces, el tema es que esos pozos de exploración en general tienen diámetro pequeño, 2, 3 pulgadas, 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer dentro de esos pozos es meter el piezómetro, que en general no tiene ni media pulgada, ni 3/4 de pulgada tiene el cuerpo del piezómetro, con lo cual un pozo de pequeño diámetro de entubado ya es suficiente para poder registrar esos niveles. Entonces tenemos el pozo de bombeo de gran diámetro, donde va la bomba, y pozos piezométricos perforados a cierta distancia del pozo de bombeo. ¿Cuál es la condición que debe cumplir un pozo de exploración o de observación o piezométrico respecto al de explotación? Tiene que estar diseñado de la misma manera, salvo el diámetro que es más pequeño, todo lo demás, la ubicación de los filtros, la cañería ciega, todo eso está diseñado del mismo modo que el pozo de bombeo. ¿Para qué se hace esto? Para que el acuífero sea captado en todo su espesor, digamos, de la misma manera que está hecho el pozo de bombeo, para que el agua que circula por los niveles arenosos se transmita a través de esos estratos entre el pozo de bombeo y los pozos piezométricos. Es decir, cualquier variación del nivel del pozo de bombeo se tiene que registrar a una cierta distancia en los pozos piezométricos, ¿no? Y igualmente esa evolución es lo que le sirve al hidrogeólogo para ir evaluando, entre otras cosas, los parámetros hidrogeológicos fundamentales y también los parámetros constructivos del pozo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar, digamos, cómo medimos los niveles por un lado y después cómo medimos los caudales por otro. Bueno, las mediciones del nivel de agua, es decir, nosotros tenemos que tener una sonda que entre dentro del pozo, de la cañería de intubación del pozo y llegue hasta el nivel del agua. Es decir, y ahí se utilizan sensores manuales, son en general, digamos, son sensores manuales, en general funcionan con unas pilas, es decir, son elementos eléctricos, a través de una pila, una batería, se manda una corriente eléctrica por un conductor, un cable unipolar, llega el sensor a la sonda y vuelve por otro cable hasta el aparato de registro. Es decir, con un cable que va y viene se puede registrar el nivel. ¿Por qué? Porque el cable está conectado a una batería, generalmente puede ser, inclusive se puede ser un tester, digamos, más o menos cumple la misma función. Tiene una pila, manda corriente a través del conductor, llega al sensor de la sonda. Y la sonda en el extremo está aislado, digamos, el polo positivo del polo negativo. Entonces están aislados. Cuando el sensor entra al agua, o como el agua es conductiva, tiene sales, transmite la corriente eléctrica. Entonces esa corriente vuelve al registro que está arriba en la superficie y lo registramos como un movimiento de una aguja, un LED que se prende,
un chip, un sensor remoto, una chicharra que suene. Es decir, lo importante es que nosotros tengamos de alguna manera un sensor, algún registro en superficie que nos marque la entrada de la sonda al agua. Entonces, obviamente lo que nosotros vamos a medir es el largo del cable que tenemos metido dentro del pozo y eso va a ser la profundidad del nivel piezométrico. El mismo dato que utilizaron ustedes con la profe Hilda en práctico para hacer los mapas piezas se hacen a partir de esos datos, es decir, medimos desde la boca del pozo hasta la profundidad del agua, pongámosle menos 20 metros. Y si la superficie del terreno tenemos un GPS o sacamos la cota de la boca del pozo, restando la boca del pozo, la altura, la profundidad del nivel piezométrico, ponemos a ver la cota de agua, cómo está respecto al nivel del mar, que es el nivel de referencia. Con nosotros, durante el ensayo de bombeo, lo que nos sirve es la profundidad del nivel piezométrico. Menos 30, menos 40, menos 50. Por ahí en la zona de La Rioja, ustedes van a medir niveles de menos 100, menos 120, menos 140 metros. A veces el agua está muy profunda. Ese va a ser, cuando el pozo está parado, va a ser el nivel estático. Ahora, si lo medimos cuando la bomba está funcionando, vamos a medir un nivel que en general es más profundo que el nivel estático. ¿Por qué? Porque al sacar un determinado caudal, el pozo se vacía un poco, o sea, se extrae agua, entonces el nivel tiene que bajar. Baja un cierto nivel, que sería el nivel dinámico. Y ese nivel dinámico es variable en el tiempo. Al comienzo empieza a bajar muy de golpe y después con el tiempo se empieza a quedar casi estático. Hasta que logra, bueno, ya vamos a ver gráficos, son de estilo logarítmico, ¿sí? El nivel empieza a bajar desde 0 metros, es decir, el nivel estático empieza a bajar mucho al comienzo y después tiende a estabilizarse hasta formar una asíntota, digamos, que tiende a la estabilización después de un cierto tiempo de bombeo. Y obviamente ese dato al hidrogeólogo le sirve para, o al hidráulico, al ingeniero hidráulico le sirve para ver cómo evolucionan los niveles en función del tiempo. Si nosotros sacamos un caudal elevadísimo respecto a lo que nada al pozo y a lo que nos puede ceder el acuífero, los niveles se van a ir muy bruscamente, tal vez llegando a profundidades muy grandes, llegando a veces hasta la bomba, llegando hasta los filtros. Es decir, si sacamos un caudal mayor del que nos puede dar el pozo o el que nos puede ceder el acuífero, los niveles no se estabilizan nunca y llega, en definitiva, a secarse el pozo o a sacar muy poca agua, ¿me entiendes? Va bajando el caudal a medida que pasa el tiempo. En cambio, si sacamos un caudal relativamente pequeño respecto a lo que nos da el pozo y nos cede el acuífero, va a ver que rápidamente el pozo desciende y se mantiene constante. A las pocas horas de bombeo, a los pocos minutos se estabiliza. Es decir, uno con los ensayos de bombeo, a veces de modo tentativo, a veces de modo, lo que se llama cualitativo, va viendo cómo reaccionan los niveles respecto a los bombeos que nosotros hacemos, entonces va viendo si el pozo es bueno, si el pozo es malo, o nos sirve a nosotros, a los hidrogeólogos, para calibrar los caudales más óptimos para ese pozo. Es decir, si a nosotros se nos desciende mucho y llega al nivel de la bomba, hay que bajar la bomba. ¿Y hasta dónde va a bajar la bomba? Hasta la ubicación de los filtros. Recuerden que las bombas se ubicaban en la cámara de bombeo, entre el nivel piezométrico, el nivel estático, el nivel dinámico, perdón, y los filtros. Es decir, tener un espacio ahí, a veces acotado, digamos, para poner la bomba. Si tenemos un pozo de muy buen rendimiento y niveles muy superiores, vamos a tener una cámara de bombeo muy grande y vamos a tener posibilidad de bajar la bomba. Hay veces que como uno diseña el pozo, a veces hace proyecciones en base a los pozos próximos, pero a veces si el pozo es bueno va a tener mejores proyecciones que los pozos cercanos, pero por ahí podemos fallar en el diseño, ha habido un problema en la intubación o cualquier accidente hidrogeológico puede hacer que el pozo no dé lo proyectado y ahí los niveles bajan mucho y a veces pueden llegar hasta el nivel de los filtros. Entonces ahí tenemos el problema de que por la reducción de la intubación o porque los niveles se van muy cerca de los filtros, la bomba hay que ponerla mucho más profundidad, entonces ahí vamos a correr el riesgo de no poder mover la bomba si la cámara de bombeo tiene una reducción. Así que todo eso hay que tener cuidado cuando uno diseña una intubación, hay que hacerlo con proyecciones de margen de error para poder proyectar, digamos, cómo va a bajar el nivel, porque no lo sabemos cuánto baja el nivel hasta que no hacemos la limpieza, el desarrollo y hacemos la prueba de bombeo, ¿entiendes? En lo mejor de los casos, si nosotros hacemos un buen diseño, una buena intubación, vamos a tener niveles similares a los pozos próximos. Entonces,
Así es muy importante definir bien dónde va a ir la cámara de bombeo, la base de la cámara de bombeo y dónde están las proyecciones de los niveles piezométricos de la zona, para tener margen entre el nivel piezométrico dinámico y la cámara de bombeo, tener margen para poder mover la bomba. Así que por eso, bueno, estas pruebas, medir los niveles, por eso es importante medir los niveles. Como les digo, a veces se hace con mediciones, digamos, manuales, con un piezómetro, digamos, eléctrico, y a veces se hacen con sondas automáticas. Digamos, hay sondas que trabajan con un nivel que flota arriba del nivel piezométrico, va instalada dentro del pozo, y eso está constantemente registrando variaciones de nivel. Es decir, son como los limímetros que veíamos en la medición de los caudales de los ríos, de los arroyos. Bueno, los ingenieros hidráulicos para hacer diques, hacer canales, ponían un registrador, un limímetro en ciertos lugares de la cuenca para medir los niveles de los ríos. Y obviamente en base a eso, en base a la sección y a las variaciones de los niveles y a la velocidad, podían sacar los caudales que iban pasando por un río. Bueno, en este caso el limímetro, en este caso es instalado dentro de un pozo, es casi una boya que flota en el nivel dinámico. Entonces a medida que el nivel se mueve un sistema de relojería, un sistema, digamos, incide una corriente en un sensor, y ese sensor lo transmite a un registro que está en superficie. Entonces, en ese caso va registrando como unas variaciones de nivel en función del tiempo, ¿no? No necesitamos ir manual, de modo manual a medir, sino simplemente el sensor va registrando a medida que la bomba prende, baja el nivel y va registrando la variación al nivel. Cuando se para la bomba, el nivel recupera y vuelve al nivel estático original. Entonces, esos valores se los van registrando en esa sonda, ¿no? Obviamente un milímetro, digamos, registro continuo. En este caso, la transparencia se está viendo lo que es un piezómetro manual, que es tradicionalmente con lo que trabajamos. ¿Por qué? Porque un pozo que se está terminando es un pozo que todavía no tiene la instalación lista, digamos, no está conectado a la red, no tiene caudalímetro, o sea, no tiene caudalímetro directamente conectado a la red. Entonces tenemos que llevar caudalímetro, tenemos que llevar a piezómetro, y muchas veces tenemos que instalarle también un caño piezométrico entre la cañería de intubación y la cañería de descarga de la bomba. En ese espacio anular a veces se pone una cañería de 3/4 de PVC. ¿Para qué? Para que la sonda pueda entrar por esa cañería y no toque las paredes de la intubación ni la cañería de descarga de la bomba, porque a veces puede hacer falso contacto y nosotros podemos registrar como llegada al nivel, cuando en realidad está tocando cañería húmeda de la bomba o cañería de intubación. Entonces lo ideal es ponerle un caño piezométrico que va entre el espacio anular, entre la cañería de la bomba y la cañería del pozo. Por ese espacio anular que es vacío, va metida esa cañería de PVC. Y obviamente la sonda va por dentro, se va bajando. Bueno, ahí se ve, digamos, el cuerpo de la bomba, digamos, el negativo va conectado a este cuerpo, y por dentro no se ve, pero va un filamento, un alambre, que va aislado del cuerpo mayor, digamos. Es decir, va aislado el cuerpo exterior del cuerpo interior. Y cada uno va a un polo de un cable bipolar. Y esto se conecta después a un sistema de batería, que generalmente son pilas, a veces de 9 voltios, a veces de 6 voltios. Digamos que se conectan a un sensor. Acá tenemos un sensor LED, digamos, un foquito rojo que se prende cuando entra el agua. Acá tenemos una chicharra, y muchas veces también a veces se pone un sistema de agujo como si fuera un visor de un tester, donde se ve una aguja que se mueve cuando hay circuito. Cuando está cerrado el circuito, no hay conducción, está en cero. Entonces, de alguna manera, digamos, nosotros registramos cuando esta sonda llega. Obviamente entra el agua por acá y pone en contacto los dos bordes, el positivo y el negativo. Entonces vamos a registrar en superficie, vemos el que se prende el LED, en este caso el LED rojo, suena una chicharra. Y después lo que nos va a tocar, fíjense que el cable, nosotros tenemos que tener suficientemente cable de largo para llegar al nivel piezométrico. El caso este es una sonda corta, digamos, que tener 50 metros. Hay otras sondas carrete que son más grandes para llegar inclusive hasta 200 metros, para poder hacer un ensayo de bombeo en zonas donde los niveles piezométricos están muy profundos. Y todo este cable va milimetrado, o sea, está marcado cada centímetro, y obviamente cada 10 milímetros sería un centímetro. Entonces nosotros tenemos la sensibilidad para medir hasta el orden de los centímetros, ¿no? Y obviamente vamos registrando la profundidad a la que se encuentra el nivel piezométrico medido desde la boca del pozo, desde la boca de la intubación, ¿no?
Después, además de niveles, tenemos que registrar, ya vamos a ver, entre otros factores, también el caudal. Después veremos que tenemos que medir los tiempos de bombeo con un cronómetro. Bueno, antes se utilizaba cronómetro, ahora medimos directamente con el teléfono. Y también tenemos que medir distancia del pozo de bombeo a los pozos piezométricos que a veces están a 40, 50 metros, a veces a 100 y a 200. O sea, hay, digamos, diferentes distancias de acuerdo a los ensayos de bombeo que vayamos a realizar. A veces se necesita un solo pozo piezométrico, a veces se necesita dos o tres como mínimo. Bueno, eso ya lo vamos a ver a lo largo de esta clase y de la próxima que viene, porque la clase de hidráulica y de ensayo de bombeo lleva más o menos dos clases, ¿no? El otro parámetro que tenemos que medir, además de los niveles, son los caudales, obviamente. Y aquí vamos a tener una serie de métodos, algunos son muy expeditivos, muy rudimentarios, para tener una estimación de los caudales que está saliendo del pozo, ¿no? El más común y el más tradicional, digamos, que es un método muy rudimentario, muy expeditivo, digamos, que nos da una idea de los más o menos los caudales que están saliendo, el método de tacho aforado. ¿Qué pasa? El tacho aforado puede tener un caudal de 50 metros, de 25 metros, puede ser un balde. Si nosotros tenemos pozos que bombean muy poco caudal, se pueden utilizar recipientes pequeños. En cambio, si tenemos un pozo que bombea 200 metros cúbicos, 50, 100 metros cúbicos, son caudales más elevados, tenemos que tener cada vez un recipiente más grande. ¿Para qué? Para que nos dé un tiempo de medición que sea registrable y que no cometamos tantos errores. Por ejemplo, tacho de 100, de 200 litros, medimos el tiempo que demora en llenarse, ¿no? Imagínense si tenemos un tacho de 100, de 200 litros, tienen que manejarlo dos operarios, levantarlo y ponerlo al chorro de agua que cae desde la cañería de descarga del pozo. Entonces, y obviamente, como son caudales elevados, 100, 200 metros cúbicos, sale con mucha fuerza. Entonces, a veces es muy difícil que lo sostengan y quede más o menos horizontal para poder medir el tiempo que se rellena el tacho. Y a veces el tiempo es tan corto que en 3, 4 segundos se llena y como genera oleaje, el chorro que sale muy fuerte, entonces genera oleaje, hay un error de medición, digamos, porque si uno aprieta un momento sale un caudal y si aprieta otro momento otro caudal, es decir, hay como una indefinición, un error de medición. Así que obviamente el tacho aforado, si los caudales son bajos, es bastante aceptable. En cambio, si los caudales son elevados, en general sacamos caudales con mucho error de medición. Obviamente, ¿qué es lo que medimos? El volumen que se llena en un determinado tiempo, es decir, caudal en metros cúbicos hora va a ser igual al volumen en litros o metros cúbicos sobre el tiempo. Es decir, se te llena 200 litros en X cantidad de segundos dividido en el tiempo que demora en llenarse. Y para llevar eso a metros cúbicos, el litro segundo lo multiplicamos por 3.6, que sería el factor de corrección. ¿Por qué? Porque una hora lleva 3.600 segundos y los litros en metros cúbicos son 1.000 litros en un metro cúbico. Entonces, 3.600 de 1.000 te da 3.6, que sería el valor de ajuste para llevar los litros segundo a metros cúbicos hora, ¿no? Bueno, como les decía, es un método expeditivo que nos sirve para tener una idea aproximada de los caudales que están saliendo. Pero si uno quiere hacer un ensayo, digamos, confiable, con valores de caudal que se van registrando a lo largo del tiempo con cierta exactitud, tenemos que utilizar algunos de los otros métodos que vamos a ver a continuación. Bueno, hay diferentes métodos. Bueno, este método que estamos viendo acá, el método de vertedero, que en general este método ya lo vimos cuando medimos caudales en arroyos y ríos, lo utilizan mucho los ingenieros cuando quieren medir, digamos, los caudales que va pasando instantáneamente en un determinado arroyo. En general llevan digamos, un curso superficial, lo llevan hacia una zona de un vertedero, donde el agua va a llenar un recipiente y va a verter a través de, justamente el método de vertedero se llama porque sale el agua a partir de un vertedero, que a veces es circular, a veces triangular, a veces trapezoidal. Lo importante es que el vertedero, el tallo es como si fuera un tacho. En el caso de los cursos superficiales, los ingenieros lo hacen de hormigón, es decir, hacen un canal revestido que tiene ciertas dimensiones y obviamente al final de ese vertedero le ponen una como especie de barrera, una especie de dique donde el agua se llena ese recipiente y después rebalsa por un vertedero. Y el vertedero a veces tiene forma triangular, a veces tiene forma rectangular, trapezoidal, es decir, cada vertedero tiene sus dimensiones y obviamente su fórmula que nos permite
a través del pelo de agua que rebalsa sobre el vertedero, entrando con el valor de ese pelo de agua, entramos o a fórmulas o a diagramas donde con esa altura, digamos, del pelo de agua podemos determinar el caudal que está pasando instantáneamente en ese vertedero. Obviamente que eso, digamos, lo construyen, como decíamos en hidrología superficial, lo construyen los ingenieros en algunos cursos superficiales que son en general de pequeña entidad, de pequeños caudales. En el caso de los pozos, nosotros lo podemos hacer a la descarga del pozo que viene de una cañería de descarga, que caiga en un vertedero, cae en lo que sería una pileta de aquietamiento para evitar que el agua genere turbulencia, y después lo hacemos conectar a lo que sería un vertedero, que es una especie de cajón que tiene dimensiones conocidas, en general de forma rectangular, tiene un largo de 2, 3 metros de largo, 1,5 metros de alto, es decir, 1 metro de ancho, es decir, tiene dimensiones estandarizadas y cada vertedero tiene su dimensión, es decir, hay que construirlo a medida. Y obviamente el vertedero, el alto del pelo de agua rebalsa por un vertedero y la altura que alcanza el pelo de agua en ese vertedero está calibrado con una fórmula, con un gráfico donde nosotros entramos directamente con la altura que alcance el agua en su rebalse y vamos a fórmula o a gráfico donde nos da el caudal que está pasando instantáneamente en ese momento. Es decir, la ventaja está obviamente que si nosotros tenemos un vertedero, el vertedero ya está instalado antes de hacer el ensayo y a medida que va haciéndose el ensayo se van midiendo directamente las alturas que alcance el pelo de agua en el vertedero y no tenemos necesidad de mojarnos. Bueno, lo que vimos en hidrología superficial, ¿se acuerdan? Que era un cajón que tenía dimensiones, un ancho, un alto, y obviamente el rebalse de agua que se daba a una cierta altura era el H que nosotros necesitábamos. Altura del agua en el vertedero, altura del pelo de agua en el rebalse, y obviamente esos valores nos servían a nosotros para entrar a las fórmulas del vertedero. Había diferentes tipos de vertederos similares a esto que construyen los ingenieros en cursos superficiales, es decir, se pueden construir siguiendo, digamos, las normas del fabricante, tiene dimensiones conocidas, por eso es que está calibrado, ¿no? Y obviamente, a veces la contracción es rectangular, a veces triangular, a veces cilíndrica, bueno, esos diferentes vertederos tienen su fórmula. Obviamente, el caudal acá va a estar relacionado a la altura que alcanza el agua dentro del vertedero y a la altura del pelo de rebalse. Como esto tiene dimensiones conocidas, se sabe la cantidad de agua que hay en este vertedero y cuánta agua está saliendo por unidad de tiempo. Así podemos saber el caudal. En el caso de los pozos, fíjense, bueno, este es el caso de un ensayo de bombeo realizado en Minera Lumbrera, en el campo de la Arenal, en Catamarca. Acá está la cañería de descarga del pozo, se está bombeando, está saliendo el chorro de agua. Y acá el vertedero sería todo lo que es el color naranja, digamos, toda la zona naranja y amarilla, este sería el vertedero. Fíjense, un cajón que tiene una altura de 1,5 metros, un largo de 2 metros y un ancho de 1 metro. Estas dimensiones están estandarizadas y tiene una salida al vertedero en forma de triángulo. Es decir, el agua alcanza esta altura y lo que aquí nos sirve a nosotros, los hidráulicos, los hidrogeólogos, es la altura que alcanza el pelo de agua en esta boca. Con esa altura nosotros vamos a la tabla del fabricante y vemos qué caudal está saliendo por unidad de tiempo. Acá esta parte de la conducción amarilla es lo que yo les decía, que se va a una balsa de aquietamiento, porque este chorro de agua cae en esta balsa y empieza a generar un oleaje. Si nosotros tuviéramos el vertedero directamente conectado al chorro, vamos a ver que este nivel va a subir y bajar de modo alternativo por, digamos, las revoluciones que hace el chorro de agua dentro del vertedero. Entonces, para evitar esas variaciones de nivel, se hace caer el agua dentro de lo que sería una válvula o una pileta de aquietamiento. En esta pileta de aquietamiento se conecta con el vertedero por un caño, un tubo que está instalado acá abajo. Entonces, el nivel, digamos, se va, todos los niveles variables que dan acá por la turbulencia se van a aquietar y va a pasar por lo que es el principio de vaso comunicante y el agua se va a transmitir a lo que sería el vertedero. Es decir, acá si nosotros proyectamos este nivel hacia el cajón de aquietamiento, más o menos a esta altura va a estar el agua. ¿Qué pasa? En esta, digamos, pileta de aquietamiento, el nivel es muy variable, sube y baja por la turbulencia del chorro. En cambio, en esta, al entrar ya
a través de este tubo comunicante, lo que alcanza un nivel de estabilización en este nivel y obviamente rebalsa por el vertedero. Es decir, este sería un método muy bueno para medir niveles, perdón, medir caudal en los pozos, justamente porque nosotros constantemente, si medimos cada minuto, cada media hora o cada hora el nivel, vamos a tener un registro casi continuo de cómo va variando el caudal en función del tiempo. Ya vamos a ver que hay ensayos de bombeo donde el nivel, donde el caudal tiene que ser constante con el tiempo, entonces es fundamental que este nivel se mantenga constante, a veces 2 horas, 12 horas, 24 horas, hay ensayos de bombeo que duran hasta 72 horas de bombeo, y tenemos que asegurarnos que el nivel se mantenga constante para que el caudal que está saliendo por el pozo se mantenga también constante. Bueno, bueno, acá se miden niveles en la boca del pozo con el piezómetro. Bueno, acá se ve a lo lejos un carrete para medir los niveles y también se miden los caudales en la boca del pozo. Vamos a ver que acá también está instalado lo que sería el caño. Este otro tipo de medición de caudal es un cañería horizontal con placa y orificio. Este dispositivo también es un caudalímetro que lo veremos a continuación, ¿no? La cañería de descarga horizontal, placa con orificio, es un sistema que nos permite a nosotros, si este chorro de agua sale a descarga libre y no le ponemos una placa, el chorro sale libre y no hay presión, digamos, extra dentro de la cañería de descarga. En cambio, si le ponemos una placa, hacemos una contracción del flujo, vamos a ver que la presión dentro de esta cañería aumenta. Entonces va a haber una presión extra porque nosotros le ponemos una placa. Una placa con orificio es una reducción del flujo. Pongámosle que esta descarga sea de 6 pulgadas y nosotros le ponemos una placa de 4, lo que hacemos es que el agua salga, en vez de salir por las 6, sale por las 4 pulgadas. Entonces genera una presión extra dentro de la cañería de descarga. Y esa presión extra nosotros la podemos registrar a través de un niple que se instala en el centro de la cañería. Se hace una perforación con un taladro y se le enrosca una manguera con un niple, una manguera transparente con un niple que alcanza una cierta altura, se lo ubica vertical, perpendicular a la cañería y adosada o solidaria con lo que sería un limnímetro, un arreglo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos salir el agua por esta cañería o este caudalímetro, choca con la placa, se genera una presión. Obviamente parte del agua sale al exterior y parte genera una presión acá dentro de la cañería. Y al generar la presión, el agua va a ascender por esta manguerita una cierta altura donde se va a estabilizar. Bueno, la relación que existe entre esta altura manométrica, el diámetro de la descarga, el diámetro de la placa y el caudal que está saliendo, a nosotros nos permite calcular el caudal instantáneo que está saliendo. Es decir, este caudalímetro, nosotros midiendo la altura manométrica, midiendo el diámetro de descarga de la cañería y el diámetro de la placa, podemos ir a tablas como esta para fijarnos el caudal. El caudal estaría marcado acá en esta parte central. A la izquierda, en las ordenadas, vendría a ser, están las alturas manométricas que medimos con el limnímetro. Y en la abscisa, digamos, estarían los diferentes diámetros de placa y diámetro de cañería. Diámetro del caño en la superior, 4, 6, 8, 10. Y el diámetro de la placa serían las inferiores. En el caso de las 4 puede tener una placa de 2 o de 3. La placa de 6 puede tener 3 y 4. La placa de 8 puede tener 4, 5, 6. Es decir, nosotros podemos combinar los diámetros de la cañería con los diámetros de la placa para generar una presión extra dentro de la cañería. Y fíjense, a medida que más altura alcanza el agua, fíjense, esto es 13 centímetros y este es 1,5 metros. En el caso de la cañería de 4 con placa de 2, con 13 centímetros pasa 13 metros cúbicos hora. Mientras que si alcanza una altura de 1,5 metros, va a pasar 43 metros cúbicos hora. Este es un método muy bueno para poder medir los caudales que están saliendo instantáneamente en un ensayo de bombeo sin tener necesidad de mojarnos, sin tener que manipular tachos aforados. En este caso vamos a ver que midiendo la altura manométrica nosotros nos aseguramos de ver un determinado caudal. Y ustedes me preguntan, Iván, ¿y qué pasa si mide 14? Bueno, extrapolamos. Si mide 14 centímetros va a ser 13,5 metros cúbicos. Y lo mismo, si tenemos valores intermedios podemos extrapolar y, digamos, fijarnos la media entre estos dos puntos seguidos.
Y lo mismo, si tenemos bajo caudal, obviamente vamos a utilizar una descarga baja, digamos de poco diámetro. 4 pulgadas podemos ir de 10 metros cúbicos hasta 40, casi 50. En cambio, si tenemos caudales más elevados, pongamos, fíjense, si queremos medir 100 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, fíjense, vamos a tener que tener primero una bomba más grande y obviamente una cañería de descarga de mayor diámetro. Es decir, a medida que más grande la bomba, más grande tiene que ser la placa que le vamos a instalar y para poder medir caudales elevados. Fíjense en el caso que tengamos una descarga de 10 pulgadas, es decir, podemos llegar a tener si tenemos una descarga de 10, quiere decir que tenemos una bomba de 12 pulgadas. La descarga de 10 podemos poner placas de 6, de 7 o de 8 pulgadas. Fíjense los caudales que podemos medir. De 6 pulgadas podemos medir casi 70 metros cúbicos, son 70.000 litros por hora. En cambio, si tenemos una placa de 8, podemos medir hasta 400 metros cúbicos por hora, caudales exageradamente grandes, elevados. Sí, para mayores caudales tenemos que utilizar bombas grandes, cañería de descarga grande y obviamente la placa que le vamos a poner, podemos combinar diferentes placas, obviamente hasta 2 pulgadas menos que la cañería de descarga, ¿no? Así que bueno, la ventaja, como les digo, de este método es que cuando nosotros hacemos ensayo de bombeo de larga duración, digamos, nosotros llevamos a ver directamente la variación del nivel piezométrico. Si el nivel piezométrico lo tenemos que hacer en el ensayo a caudal constante, pongámosle a 100 metros cúbicos, nosotros en este caso, si utilizamos un caño de 6 con placa de 4, nos tenemos que asegurar que el nivel se mantenga en 1,20 m todo el ensayo de bombeo. Es fundamental por eso tener un caudalímetro, digamos, instantáneo que nos pueda ir registrando el caudal instantáneamente cada vez que registramos los niveles. A veces medimos coincidente con los niveles piezométricos, medimos caudal y a veces se van espaciando, digamos, ¿no? Si el caudal se mantiene constante, no hace falta medirlo todo el tiempo. Nosotros tenemos que asegurar que el nivel en el piezómetro se mantenga constante el mayor tiempo posible durante el ensayo de bombeo, ¿no? Y obviamente, ya veremos, como vimos en la clase pasada, a veces utilizamos bomba de eje vertical y a veces utilizamos la bomba electrosumergible. Como la bomba electrosumergible trabaja en un régimen constante, mientras tenga corriente va a trabajar en régimen constante. Entonces, en general, se mantienen mucho más constantes los caudales, salvo que los niveles se vayan muy profundo. Cuando los niveles varían mucho, se van muy profundo, el caudal empieza a bajar, porque recuerden ustedes que la bomba va a tener que mover el agua de profundidad cada vez más elevada. Entonces, ¿qué hace la bomba? La saca el agua, pero cada vez saca menos caudal. Así que eso a veces hay que hacer ajustes para mantener siempre el caudal constante a lo largo del ensayo de bombeo, ¿no? O si no se puede mantener constante el caudal, lo que sí hay que registrar cómo va bajando el caudal a medida que se pasa el ensayo de bombeo. Porque generalmente cuando el caudal se mantiene constante durante todo el ensayo de bombeo, la curva va a ir en descenso hasta que se estabilice. Y cuando se estabiliza, ahí se equilibra el caudal de agua que sale por la bomba con el caudal que está reponiendo en la recarga del acuífero. Entonces ahí se mantiene como una estabilización. Entonces, ¿pero qué puede pasar? Que nosotros, a medida que el nivel va bajando y nosotros no ajustemos el caudal de bombeo, y obviamente al bajar el caudal, obviamente va a buscar una estabilización ficticia, digamos, pero no porque ya haya recibido recarga el acuífero, sino porque el caudal ha bajado, ¿no? O sea que hay que tener cuidado. Siempre hay que controlar no solamente el nivel, sino también el caudal para ir ajustando esos problemas que se pueden ir registrando durante el ensayo de bombeo. Obviamente, si nosotros tenemos posibilidad de tener un caudalímetro totalizador, es decir, un caudalímetro que se pone a la boca, bueno, los caudalímetros totalizadores a veces son magnéticos, a veces son mecánicos, tienen en general una aspa de un molinete que va rotando a medida que va pasando el agua a través de una sección determinada. Obviamente, en este caso, fíjense, el caudalímetro totalizador se enrosca a la boca de la cañería de descarga. El agua va a pasar por dentro de la cañería y cuando pasa por esa cañería, por el caudalímetro, va a encontrar una especie de aspa de molinete, como una pequeña turbina que está ubicada ahí en contracorriente. Obviamente al entrar por la turbina la hace girar. Y al hacerla girar, obviamente tiene un sistema de engranajes, un sistema de relojería que cada revolución de la aspa del molinete va a generar
como impulsos eléctricos para el caso de que sea un visor de cuarzo, y si no, vamos a hacer mover un sistema de relojería que va a registrar el giro de una aguja, que en este caso cada vuelta de la aguja mayor va a generar un metro cúbico de agua. Y también cada 10 vueltitas digamos, la vuelta completa de la aguja va a generar el movimiento de un visor, que en este caso es un sistema de relojería que marca los metros cúbicos, en número acá, los metros cúbicos que está pasando a lo largo del ensayo de bombeo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos medir en este caso el caudal instantáneo en un momento determinado, medimos el tiempo que demora en dar una vuelta a la aguja. Es decir, cada vuelta de la aguja va a ser un metro cúbico. Si nosotros tenemos un metro cúbico dividido en la unidad de tiempo, podemos sacar el caudal instantáneo de modo de calcular. Y si no, lo que se puede hacer es tomar pongámosle que este registro tiene un número determinado, tomamos este valor al inicio del bombeo, y a las 24 horas, 12 horas, 2 horas de bombeo, al finalizar el bombeo nos fijamos cuánto nos marca el visor numérico. Y obviamente la diferencia entre los dos va a dar los metros cúbicos que ha bombeado el pozo en ese tiempo de bombeo. Obviamente que los caudalímetros totalizadores son los más recomendados para hacer ensayo de bombeo porque es un registro confiable y es continuo a lo largo del ensayo. Y obviamente la otra ventaja es que no nos mojamos, al igual que los otros ensayos de la placa con orificio, la cañería horizontal, placa con orificio y lo del vertedero. En general no necesitamos manipular tacho ni mojarnos, sobre todo en época de invierno que hace frío, es mucho más valorable utilizar estos caudalímetros. ¿Cuál es el tema? Que generalmente estos caudalímetros se instalan cuando el pozo ya va a producción, es decir, cuando el pozo ya está terminado y limpio y se lo manda a producción. En cambio, cuando se hacen los ensayos de bombeo, digamos, al final de la obra, en general el pozo recién está terminado, hay veces que algo de sino, algo de arena arrastra, entonces en general los perforistas, los dueños de los equipos, son medio reacios a poner los caudalímetros en el momento del ensayo de bombeo. Hay que asegurarse que el pozo esté totalmente limpio, primero que no salga bentonita y menos que no salga arena. ¿Por qué? Porque obviamente la arena es abrasiva, puede romper no solamente la bomba, sino también la APA del molinete del caudalímetro. Así que eso es fundamental, llegar a la prueba de bombeo con el pozo totalmente limpio, ¿no? Después, cuando el pozo ya está en producción, obviamente se pueden instalar diferentes caudalímetros, algunos que son electromagnéticos, son digitales, es decir, son de última generación. Hay algunos que necesitan que el chorro de agua pase por el cuerpo del caudalímetro, como estos que están acá, son electromagnéticos, y hay otros que se instalan como abrazadera al caño, digamos, no necesitan ni siquiera hacer una instalación extra, directamente comprar el caudalímetro y se lo pone abrazado con abrazadera al caño, es decir, obviamente funcionan con, digamos, la corriente que genera el movimiento del agua. Recuerden que las moléculas de agua son dipolos, son polares, entonces el movimiento del agua en una cañería metálica genera como un impulso eléctrico que en el caso de los electromagnéticos de última generación no necesitan instalarse en la cañería, sino directamente van adosada a la cañería. Obviamente son métodos muy, muy evolucionados, muy buenos para usar, ¿no? Y después hay otro método que en el caso de que nosotros andemos haciendo censo de perforaciones, no llevemos caudalímetros y ocasionalmente pasemos por un pozo que esté bombeando, vamos a utilizar un método muy rudimentario, muy económico, obviamente, que el método de la escuadra. A veces llevamos una escuadra nosotros en la camioneta cuando hacemos censo y a veces no, a veces, digamos, hay que fabricarla in situ, digamos. Y la escuadra es básicamente una regla, como su nombre lo indica, una escuadra tiene un brazo largo y después un brazo corto. El brazo corto, el que tiene 12 pulgadas, 30,5 centímetros, ese sí tiene que ser calibrado, digamos, ese tiene que ser un brazo fijo. Mientras que el brazo moli puede ser largo, puede tener 1 metro, 1,5 metros largo. Por eso se llama escuadra. El brazo largo, el X, y el brazo fijo, el Y, que tiene 12 pulgadas o 30,5 centímetros. ¿Cuál es la función de esta escuadra? La escuadra en general se fabrica, puede ser con madera, puede ser con metal, es decir, tiene el brazo largo, que sería la X, y el brazo fijo, que sería la Y, que como les digo, tiene 12 pulgadas, es decir, a 30,5 centímetros tiene que tener el brazo. ¿Cómo se utiliza la escuadra? La escuadra en general se mueve
digamos, paralela a la cañería de descarga, en este caso el brazo de X va paralela a la cañería de descarga, y obviamente el brazo Y, que sería este, tiene que quedar tangencial al chorro de agua. Fíjense, en este caso el chorro hace como una parábola descendente acá, bueno, y el brazo este tiene que pasar tangencial al chorro. Obviamente que este chorro nunca es fijo, sino que se va moviendo, tira un poquito más acá, un poquito más allá. Lo que nosotros tenemos que medir es el máximo brazo cuando tira más lejos y el mínimo cuando tira más corto. Entonces lo que nosotros hacemos es medir esta distancia. La distancia X es la que nosotros nos va a servir para ir a tabla. Es decir, en general la escuadra está calibrada en función del diámetro de la cañería de descarga y al largo del brazo móvil. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es medir la distancia X, medir el diámetro de la descarga. El diámetro de la descarga, en este caso, fíjense, tenemos descarga de 12 pulgadas, de 10, de 8, de 6, hasta descarga de 2 pulgadas. Con la X nosotros entramos, digamos, si se nos ha extendido el chorro 15 centímetros, movemos horizontalmente por estos 15 centímetros y nos fijamos cuál es el diámetro de la cañería de descarga. Si es de 2 pulgadas, está saliendo 4,7 metros cúbicos. ¿Sí? Salen 4,7, 4.700 litros por hora acá en este pozo. Si tenemos obviamente una cañería de descarga de 12, que es más grande, y con 15 centímetros nos sale 160 metros cúbicos hora. Es decir, dependiendo del diámetro de la cañería de descarga y de la longitud del brazo X, podemos saber estimativamente, obviamente, de modo muy rápido, cuánto es el caudal de agua que está tirando por ese pozo, ¿no? Y como les decía, si tenemos varias mediciones, pongámosle que la primera medición nos dio 15 centímetros, la más corta, y después nos dio 17 centímetros, la más larga. Como es la cañería de descarga, pasa entre 18 y 21 metros cúbicos hora. En este caso vamos a ver que generalmente el chorro es pulsante, entonces hay que un cierto error de medición, pongámosle entre 18 y 21 metros cúbicos hora. O sea, hay una estimación de los caudales que está pasando. Otro tema también es que a veces el chorro no sale lleno. En este caso, fíjense que el chorro sale completo. Entonces ahí la medición es al 100% de cañería. En el caso que venga mitad de cañería, digamos, la mitad del caño lleno, nosotros vamos a medir, digamos, con la tabla esta, pero le tenemos que aplicar un factor de corrección. ¿Por qué? Porque si nosotros decíamos recién que pasaban 18 metros cúbicos para 15 centímetros con descarga de 4, si viene a la mitad, nosotros este valor lo tenemos que multiplicar por 0,5, es decir, va a ser la mitad. Si viene a 3/4, será obviamente por 0,75, ¿me entienden? O sea que hay que multiplicar por un factor de corrección de acuerdo al llenado de la cañería, ¿no? O sea que eso es importante tenerlo presente. Obviamente siempre estamos hablando de apreciaciones, estimaciones del caudal. No es comparable obviamente con la medición de un caudalímetro totalizador, ni siquiera con una placa con orificio, ¿no? Así que eso es importante. Hay diferentes niveles de precisión, obviamente, con el método. Si nosotros queremos hacer un ensayo bien, con todas las determinaciones bien confiables, tenemos que hacerlo, obviamente, con un caudalímetro totalizador, o si no, con una placa con orificio. Entre esos dos son los más utilizados. Les diría con seguridad que siempre van a encontrar la descarga horizontal y placa con orificio, que es obviamente el más utilizado porque es un método fácil de instalar directamente en la boca de la cañería de descarga, ¿no? Bueno, recuerden siempre que nosotros cuando hacemos prueba de bombeo tenemos que medir niveles piezométricos. En el caso de que el pozo esté parado va a ser el nivel estático, es decir, el nivel que alcance el agua cuando el pozo está en reposo. Y obviamente ese nivel de referencia es un nivel regional, digamos, un nivel que alcance el agua, digamos, a nivel regional, ¿no? Y si nosotros lo relacionamos al nivel del mar, va a ser una altura piezométrica del agua respecto al nivel del mar. Todos los acuíferos o los niveles que estén más altos van a cederle agua a zonas más bajas. Por eso tenemos zona de recarga, zona de conducción y zona de descarga. A nivel regional siempre tenemos agua más alta y agua más baja. Entonces el agua se va a ir moviendo. Obviamente, recuerden que con gradiente hídrico muy pequeño el agua se mueve muy lentamente de zona más alta a zona más baja. Cuando el hombre hace un pozo y pone a bombear
un sistema acuífero, va a sacar un determinado caudal y va a generar lo que se conoce como cono de depresión. Es decir, el cono de depresión es un cono de vaciado que se ubica en general alrededor del pozo de bombeo. El cono de vaciado, cono de depresión va a ser en este caso toda la zona rayada que va a rodear en forma circular alrededor. Si lo viéramos desde arriba, nosotros sería una zona circular que rodea la cañería de intubación. Y la forma que va a tener este cono de presión, obviamente, la forma, el largo y la profundidad a la que desciende va a depender, obviamente, de la relación que existe entre el caudal que yo estoy sacando con la capacidad hidráulica que tiene el sistema acuífero, ¿no? En este caso vamos a tener, digamos, fíjense, un cono muy regular que se extiende en la misma distancia en todas direcciones. Entonces vamos a tener un cono, digamos, un cono concéntrico alrededor del pozo, ¿no? Si hubiera variaciones de permeabilidad o la presencia de palets cauce que tiene una orientación diferencial, digamos, vamos a ver que el cono adquiere formas irregulares, va a tener mayor extensión en la zona de mayor permeabilidad, mientras que va a tener menos diámetro, menos extensión en sentido de la presencia de sedimentos finos que dificulten el flujo en un sentido. Es decir, esto puede ser regular o puede ser irregular. Lo importante acá es que nosotros cuando hacemos ensayo de bombeo tenemos que medir el caudal a la salida del bombeo y los niveles, cómo varían los niveles piezométricos desde que prendemos la bomba. Obviamente el nivel este va a ir bajando, va a tender a bajar hasta lograr una cierta estabilización. Lo ideal es que este nivel dinámico que está acá abajo nunca llegue al nivel de la bomba ni tampoco llegue al nivel de los filtros. ¿Por qué no tiene que llegar al nivel de la bomba? Porque si la bomba le entra aire, bombea en vacío, se rompe, se quema. Y otra cosa, si el nivel llega a los filtros, también va a empezar a entrar aire a las cañerías y puede en algunos casos, si está cerca de los filtros, arrastrar sedimento. Si arrastra sedimento, limo, arcilla y arena, la arena, recuerden que es abrasiva, puede romper la bomba también. Y si entra sedimento dentro del pozo, el agua va a salir turbia. Así que bueno, en general hay que lograr que el pozo que nosotros construyamos esté dentro de los parámetros normales y los niveles piezométricos no lleguen a la bomba y no lleguen a los filtros. Así que bueno, por eso es que se hacen las pruebas de bombeo para definir primero a qué profundidad se va a instalar la bomba y obviamente a qué niveles van a bajar el bombeo para un determinado caudal que nosotros extraemos, ¿no? Así que por eso es la prueba de bombeo, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros que estamos viendo acá, que sería un perfil transversal, un perfil hidrogeológico transversal, es decir, esta es la superficie del terreno, nosotros cortamos el terreno de modo vertical y estamos viendo un perfil lateral, la forma que tiene el cono de presión. Ya veremos que cuando hagamos los ensayos de bombeo, muchos ensayos de bombeo, nosotros vamos a graficar ese cono de presión para ver la forma que tiene y para ver las pendientes que tienen los niveles piezométricos. Fíjense que cuando nosotros bombeamos un pozo, el agua, al generar succión, el agua se va a empezar a mover de zonas marginales en todas direcciones, en forma concéntrica hacia el pozo de bombeo, ¿no? Entonces vamos a ver que fíjense que acá la pendiente de la superficie piezométrica dinámica en esta comienza siendo cero en zonas marginales, lejanas del pozo, pero a medida que nos acercamos, la gota de agua se empieza a acercar al pozo, la sección de paso es cada vez menor, ¿entienden? Porque la sección es geométrica, digamos, un gran diámetro es muy grande, pero a medida que nos acercamos, geométricamente la sección de paso del agua cerca del pozo es menor, entonces lo que pasa con el agua, que a medida que se acerca al pozo se acelera, entonces el aceleramiento que tiene el agua cercana al pozo genera a veces rozamiento con los clastos de la formación acuífera, con la matriz y obviamente con la grava y con el prefiltro de grava y con el filtro. Entonces ese rozamiento es máximo pegado a la cañería. Entonces por eso se genera esa pendiente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cerca del pozo, pegada a la cañería, es la máxima velocidad que alcance el agua al llegar al pozo. Lo importante, ya veremos cuando hagamos ensayo de bombeo, que esa velocidad nunca supera lo que se llama una velocidad crítica. La velocidad crítica, determinada empíricamente en laboratorio, es de 3 centímetros por segundo. 3 centímetros por segundo marca empíricamente el límite de un flujo laminar y un flujo turbulento. Si nosotros, al igual que en un río, en el acuífero tenemos un flujo laminar, el agua se va a mover como capas estratificadas una arriba de otra y se va a mover por esos planos.
En cambio, si tenemos un flujo turbulento, el agua va a subir, va a bajar, y en ese flujo turbulento lo que hace es arrastrar material fino. Si nosotros arrastramos material fino de las zonas marginales del acuífero hacia el pozo, vamos a tener toda la matriz se va a venir hacia el pozo y obviamente el pozo va a bombear fino, material fino, se va a enturbiar el agua. Eso es lo que explicábamos recién. Obviamente va a generar, el flujo turbulento genera mayor pérdida de carga. ¿Qué es la pérdida de carga? El rozamiento que se genera, y obviamente lo que hace el rozamiento es ralentizar el agua. La velocidad se va haciendo cada vez más lenta, pierde velocidad por el efecto del rozamiento, ¿no? Y eso, obviamente, al generar rozamiento, lo que nosotros vamos a registrar, que este nivel va a ir más abajo, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros construimos un pozo, ponemos el prefiltro de grava, ponemos los filtros, hacemos limpieza, desarrollo, tenemos que mejorar la calidad hidráulica de los materiales que hay acá en el pozo, para que cuando llegue el agua de las zonas marginales del acuífero hacia el pozo, encuentre zonas abiertas. Al tener la limpieza, se acuerda que era sacar la bentonita, el desarrollo era sacar la matriz de la formación, sacar parte de arcilla, parte de limo de la formación, para que cuando el agua llegue a esa zona marginal que nosotros hemos intervenido con el pozo, encuentre una zona de acuífero más limpia y no genere tanto rozamiento. Al ser la sección pequeña, siempre va a haber un aumento de velocidad. Lo que logramos nosotros al sacar la matriz es que esa velocidad no supere la velocidad crítica, ¿no? Obviamente el agua va a entrar a una cierta velocidad, pero no superior a la crítica. Entonces va a entrar dentro de la grava, va a entrar dentro del filtro y va a salir por la bomba con la menor pérdida de carga. Entonces, cuando nosotros hacemos un pozo eficiente, logramos que este descenso, que es normal en cualquier pozo que se bombea, no sea elevado y obviamente se genere a través de una succión y un descenso que no supere, con una velocidad que no supere la velocidad crítica. Por eso era importante, como veíamos en clase pasada en diseño de intubación, que nosotros calculemos el caudal con una velocidad crítica y obviamente en la medida que nosotros le pongamos la mayor cantidad de área abierta, va a ser, obviamente esa velocidad no va a alcanzar la velocidad crítica. Por eso es importante hacer un buen diseño de intubación, ¿no? Y obviamente después, recién nos vamos a notar nosotros si hemos hecho un buen diseño o un mal diseño cuando hagamos la prueba de bombeo, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, en el caso de que nosotros bombeamos un acuífero libre, fíjense, el acuífero libre era una arena, una grava, está saturado hasta un cierto nivel de agua. Tenemos la superficie del terreno, el nivel de saturación, esta sería la zona de aireación, y esta es la zona de saturación. Toda esta arena está llena de agua y llena de aire en esta parte. Esto sería lo que nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos en formaciones geológicas como acuífero, distribución del agua en el suelo? Sería la franja capilar, ahí en el límite. Por debajo ya estamos en nivel piezométrico, que sería un nivel freático, ¿no? Y en la base tenemos una arcilla, ¿no? Si construimos un pozo, entubamos, ponemos los filtros en el tercio inferior del acuífero, ponemos la bomba y succionamos un determinado caudal, el nivel piezométrico automáticamente empieza a bajar. Va a bajar hasta que se estabilice una cierta profundidad y genera lo que se conoce como cono de depresión, un cono de vaciado. Toda esta zona superior cercana al pozo es una zona de vaciado, es decir, la arena se seca, le entra aire y solamente queda saturado toda la parte que va por debajo del nivel piezométrico. Y fíjense que esto es importante. Este cono que se forma en el mismo cuerpo de arena, digamos. Es decir, si yo quisiera hacer un pozo cercano a quisiera hacer otro pozo cercano a este, tendría que ponerle una distancia suficiente para que el cono de depresión no la afecte. Fíjense, ustedes me dirán, bueno, lo podemos hacer cercano a este árbol. Sí, perfecto. Cercano a este árbol, el cono de depresión no va a afectar al nivel piezométrico. Pero ¿qué pasa si yo a este pozo lo entubo, lo engravo, lo desarrollo igual que este y pongo a funcionar después de pozo? Este pozo va a generar un cono de presión propio que se va a interceptar con el cono de presión del otro pozo. Entonces, lo ideal, cuando uno construye pozos cercanos, tiene que estar al doble de la distancia del cono de presión de cada pozo. Pongámosle que estos sean 500 metros. Bueno, yo tendré que hacer un pozo a 1000 metros, que estará por acá. ¿Por qué? Porque el cono que va a generar este pozo no tiene que tocarse, no tiene que interceptarse con el cono del pozo vecino. Porque supongamos que generamos un cono acá y se interceptan los dos pozos.
Cuando funcionen los dos al instante, vamos a ver que este nivel que alcanzaba este pozo, fíjense que hay un descenso acá relativo de acuerdo al bombeo de este pozo, se va a duplicar porque de aquí le vamos a tener que sumar el descenso del otro pozo. Entonces el nivel no va a estar acá, sino va a estar cerca de la base de la E. Es decir, se van a sumar los dos descensos y cada pozo va a generar un descenso en este punto. Eso se llama interferencia entre pozos, ¿eh? Hay que evitar que los pozos cercanos se interfieran uno a otro, porque si yo genero un descenso al otro pozo, básicamente lo que estoy haciendo es quitarle un determinado caudal de agua al otro pozo. Entonces los pozos compiten por un metro cúbico de agua. Si están muy cerca, compiten entre sí y un pozo lo deprime al otro. Entonces lo que logramos es que entre los dos pozos se quiten caudales mutuamente, ¿no? Entonces es fundamental entonces también, para eso se hacen también las pruebas de bombeo, para ver el radio de influencia, que de esta distancia de máxima influencia, diría este punto donde deja de influir el cono, se llama radio de influencia. Y vamos a ver que hay ensayos de bombeo en la que nosotros hacemos ensayos para determinar cuál es el radio de influencia de este pozo. Y obviamente si queremos hacer pozos cercanos, esta distancia tendrá que duplicarse para que no tengan interferencia entre sí, ¿no? Así que bueno, en este caso lo que quería resaltarle yo es que acá se forma un cono de presión que se llama real. ¿Por qué real? Porque realmente se vacía parte del acuífero para dar un determinado caudal. Y eso se da en acuíferos libres. ¿Por qué? Porque están en equilibrio con la presión atmosférica y cuando yo saco agua le entra aire, ¿no? Así que bueno, eso es el cono real. Y ya vamos a ver que en el caso de los acuíferos semiconfinados o confinados, el caso de los confinados nosotros tenemos una arcilla por arriba y una arcilla por abajo, es decir, está como en un sándwich. Digamos, dos panes, que serían las arcillas, con, digamos, la feta de queso que va donde es el acuífero. ¿Y qué pasa? Como son arcillas, las arcillas no permiten que entre aire acá. Entonces esto está aislado hidráulicamente y aislado, digamos, hidráulicamente y obviamente no puede entrar aire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un pozo y pasamos por el techo confinante, conectamos la superficie, el aire, con el nivel piezométrico o con el acuífero confinado. Como esto está a una presión de confinamiento y se llama, es una presión litostática, es decir, por el peso de toda la columna de sedimento que tenemos, recuerden que el agua es incompresible, entonces el poro está bajo presión de confinamiento. Cuando nosotros liberamos esa presión perforando el techo, y entubamos, engravamos, el agua va a subir por dentro de los filtros, va a subir por dentro de la cañería, en algunos casos, en este caso, fíjense, sube por arriba del techo confinante hasta una cierta altura. Recuerde que por definición, un acuífero confinante, un pozo semisurgente, el nivel piezométrico tiene que subir por arriba del techo. Este es el nivel del techo. Sube por arriba del techo, quiere decir que acá hay una presión litostática. Además de la presión hidrostática que viene de zonas marginales, tiene una presión extra que es la presión litostática. Entonces, por eso el agua asciende. Esto sería un pozo artesiano o semisurgente. Si el nivel llega a la superficie y sales por surgencia, este nivel debería estar por arriba de la topografía, ¿me entienden? Entonces, en ese caso no vamos a necesitar bomba. En este pozo que está graficado en el ejemplo, necesitamos poner una bomba y succionar para sacar un determinado caudal. Cuando prendemos la bomba, este nivel, el nivel piezométrico, disculpen, está proyectado acá, digamos, en el pozo, asciende a este nivel. Pero fíjense que en el acuífero, en este caso como una arcilla y es impermeable, no sube el agua por acá, sino que es una proyección del nivel piezométrico. Si yo tengo varios pozos perforados acá y mido los niveles de todos los pozos, voy a poder proyectar este nivel piezométrico que es una línea punteada. La línea punteada esa es medida efectivamente en los pozos y proyectada a través de, obviamente, la presión que tiene a través del sistema acuífero. Es una proyección del nivel piezométrico. Quiere decir que si yo hago un pozo en cualquiera de estas zonas, el nivel del pozo va a alcanzar este nivel piezométrico, ¿no? Es un nivel regional, obviamente. También lo podemos medir como profundidad y relacionarlo al nivel del mar para poner la cota de agua, cuáles son las cotas de agua más altas en la zona y cuáles son las cotas más bajas para saber si el agua viene de zona más baja ubicada a la izquierda
de zona más alta ubicada a la izquierda a zona más baja ubicada a la derecha. Es decir, las líneas de flujo van a venir de izquierda a derecha. Obviamente con una pendiente muy pequeñita, tan pequeñita que a veces nosotros no la vemos. Si hacemos un zoom en el pozo, vamos a ver un nivel que está prácticamente estabilizado. Y entre pozos cercanos vamos a ver que ese gradiente hídrico es muy pequeñito, casi no se ve. Pero si lo vemos a nivel regional, vamos a ver que hay un pequeño gradiente hídrico que hace mover el agua naturalmente de izquierda a derecha. ¿Qué pasa? Al mismo que en el acuífero libre, si yo pongo un pozo, pongo una bomba y extraigo un determinado caudal, lo que voy a hacer es modificar los niveles regionales. Estos niveles que eran estables, con pequeña pendiente hacia la derecha, si yo pongo un bombeo, bajo bajar el nivel en el pozo hasta acá. Entonces, obviamente, si yo hago bajar el nivel piezométrico, todas las líneas de flujo se van a concentrar en todas direcciones, desde zona de recarga hacia el pozo y también desde zona de descarga hacia el pozo. Eso es lo que realmente pasa a nivel regional, digamos, cuando yo tengo una zona de máxima explotación, como ser una ciudad, la ciudad de La Rioja, la ciudad de Tucumán, es decir, cualquier ciudad que tenga muchos pozos, al tener muchos pozos próximos, lo que hace es bajar el nivel estático regional a un nivel dinámico, y como los niveles dinámicos en zona de máxima explotación tienen niveles más bajos que las zonas cercanas, entonces hace que el agua se mueva en todas direcciones hacia la zona de explotación. Entonces, el hombre, ¿qué le quiero decir con esto? Que el hombre modifica las direcciones de flujo subterráneo por el efecto de bombeo, ¿no? Es decir, viene de la zona de recarga con más velocidad, porque si yo bajo el gradiente hídrico por un bombeo, lo que hago es, fíjense, la pendiente regional es muy pequeñita, 0,0, un valor muy bajito, y si yo genero este descenso, fíjense, ya genero una variación de varios metros en 100 metros pongámosle que esto sean 500 metros, y yo hago variar el nivel, no sé, entre 50 y 70 metros, hago bajar 20 metros en 500 metros, o sea, tengo un gradiente hídrico mucho más elevado que el gradiente regional. Entonces, lo que estoy haciendo es acelerar el flujo subterráneo, haciendo que el agua se mueva en todas direcciones, en dirección, obviamente, a la zona de bombeo. A veces tengo un solo pozo y hago, digamos, una incidencia regional muy baja, pero a veces tengo 20, 50, o alrededor de la ciudad se pueden tener 40 o 50 pozos, o en zonas industrializadas, en zonas de riego, como cultivo de olivo que tienen ustedes, digamos, en 1000 hectáreas pueden tener 20 pozos, es decir, son zonas de mucha explotación que hacen que el agua regional se mueva en todas direcciones hacia zonas de explotación, como el caso de, bueno, Vichigasta, Catinzaco, la zona de Nonogasta, es decir, la zona de Capayán, son fincas muy grandes de olivo que tienen muchos pozos y a veces funcionan mucho tiempo seguido, entonces generan como un descenso regional, hacen bajar los niveles y el agua se mueve en todas direcciones hacia zonas de explotación, ¿no? Es decir, el hombre moviliza el agua. Y fíjense, bueno, después ya vamos a ver la parte química. En general, la zona de recarga tiene agua de muy buena calidad, baja en concentración de sales, bicarbonadas cálcicas. Pero en general, agua evolucionada en zonas marginales, en zonas de descarga, como son los bajos de Santa Elena, los barriales, hay agua clorurada y sulfatada sódica. Y entonces ahí hay agua de media calidad. Si yo tengo bombeando una zona de máxima explotación mucho tiempo, y me llega muy poca agua de recarga, va a empezar a llegar agua de zona de descarga hacia la zona de explotación. De un lado, de la izquierda, no va a venir agua de buena calidad y de la derecha no puede venir agua de menor calidad. Entonces las zonas de bombeo intensivo, como se llama, próxima a zonas marginales o zonas de llanura, pueden llegar a recibir agua de menor calidad. Así que en general, los bombeos excesivos, los bombeos, como les decía, intensivos, extracción de muchos volúmenes de agua, mucho caudal, no solamente pueden hacer que los acuíferos depriman, que los pozos se bajen los caudales, sino también a veces también hace variar la calidad del agua, enturbiando las aguas, saliendo agua turbia, o también haciendo variar la calidad química, la calidad iónica, ¿no? Pasa agua de bicarbonatada, sulfatada y a veces inclusive clorurada, es decir, hace variar la calidad química del agua, ¿no? Así que eso hay que tener muy presente. Por eso es tan importante hacer pruebas de bombeo, no solamente para ver la calidad de la constructiva del pozo, a ver la calidad hidráulica del acuífero, sino también a veces acompañando a los ensayos de bombeo se hacen
muestreos hidroquímicos para ver cómo va evolucionando las variables químicas del pozo a lo largo que se hace el prueba de bombeo, o inclusive en época de explotación, cuando el pozo ya pasó a producción, se lo va testeando regularmente, se monitorea los niveles, se monitorea los caudales, y con el tiempo también se monitorean las calidades químicas para ver si no hay una variación en el tiempo de la calidad, porque puede ser obviamente un disparador. Si nosotros sacamos mucha más agua durante el bombeo que agua que llega de recarga, primero los niveles empiezan a bajar. Entonces vamos a registrar un descenso de nivel. Quiere decir que el pozo al comienzo de la producción va a dar un determinado caudal y a lo largo de los meses, de los años, puede ir bajando el caudal. Al ir bajando el caudal, ¿por qué? Porque va bajando el nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos tenemos que dar cuenta nosotros que varían los niveles, cuando monitoreamos los niveles pesométricos están más bajos, los niveles estáticos están más bajos, entonces lo primero que se hace es bajar la bomba. Si nosotros bajamos la bomba, la misma bomba a más profundidad tira menos caudal. Entonces hay un juego ahí negativo, digamos, que bajan los niveles y bajan los caudales. Y obviamente tenemos que ir cada vez bajando la bomba, como pasó en Catinzaco, bueno, en muchas zonas productivas de olivo, que tienen baterías de perforaciones para el riego de olivo. A lo largo de los años bajaba el nivel piezométrico, bajaba 1 metro cada año. A lo largo de 20 años los niveles han bajado 20 metros, entonces cada vez se tiene que hacer pozos más profundos y obviamente ubicando la bomba a mayor profundidad. Obviamente es el tema que cada vez que ponemos bomba a mayor profundidad para sacar el mismo caudal que necesitamos, se pone bomba más grande. Hay mayor costo energético. Al hacer pozos más profundos, los pozos son más caros. Es decir, todo, digamos, el sistema a veces termina siendo no económico, porque tenemos que poner bombas grandes, caudales elevados y obviamente alto consumo de energía. Entonces, y obviamente la energía eléctrica es muy cara. Entonces, todo eso hace un combo negativo que es fundamental, digamos, terminar calibrando no solamente qué caudal va a bombear el pozo, cuál es el caudal óptimo para que sea una explotación racional, sino también ver cuánta agua de recarga recibe el acuífero, el sistema, como cuenca, para evitar de sacar más agua de la que entra por recarga. El caso particular de ustedes, como tiene un clima árido, semiárido, en general las lluvias son muy extemporáneas, solamente en el verano y duran muy poco tiempo. En general la recarga es muy baja. Entonces, en general, en la zona de explotación intensiva, sobre todo en el riego de olivo, van a ver que hay un desbalance entre el agua que sale por bombeo de todos los pozos con el agua que entra por recarga. Entonces, es muy común en la zona semiárida que los niveles piezométricos estén bajando con el tiempo. Y obviamente los pozos, al bajar el nivel, el agua entra con mayor velocidad, hay mayor pérdida de carga, hay arrastre de fino, hay rotura de bomba, es decir, constantemente se tiene que ir reparando bomba o realizando nuevos pozos para reponer lo que se fueron rompiendo, ¿no? Bueno, pasando un poco, repasando, entonces acá se genera un cono de depresión, digamos, cuando yo tengo el nivel estático y alcanza el agua a una cierta altura, por arriba el techo confinante, cuando bombeo este pozo el nivel baja. Fíjense que en este caso baja, pero nunca alcanza el techo confinante, es decir, nunca se pierde el confinamiento de este sistema acuífero. ¿Por qué? Porque recuerden que acá si nosotros bajamos, acá va a entrar aire a la cañería. Y en este caso, como tenemos arcilla, no le entra aire al sistema, ¿no? Entonces queda aislado hidráulicamente. Si nosotros por algún motivo sobrebombeamos, sacamos mucho caudal de agua y el nivel de este pozo alcanza el techo o llega hasta acá, fíjense, si nosotros lo hacemos que el nivel baje por debajo del techo, en este sistema que estaba bajo presión le va a entrar aire. Obviamente se genera una pérdida de presión de confinamiento y el sistema al entrar aire se produce derrumbe, es decir, colapso de pozo. Si nosotros hacemos entrar aire a un sistema confinante, el peso litostático de toda la columna de sedimento acá se va a derrumbar y obviamente puede llegar inclusive a romper los filtros, romper cañerías. Así que eso, un caso extremo de sobreexplotación genera la rotura de los pozos y obviamente la pérdida de presión de confinamiento, ¿no? Y con el riesgo que también nos pueden entrar contaminantes, ¿no? Porque si nosotros, digamos, rompemos esa aislación que tiene el pozo, puede llegar a entrar fluidos superficiales con contaminación, ¿no? Y lo que me falta decir, fíjense que en este caso, el cono de depresión que se genera acá es un cono de depresión ideal, es decir, está proyectado en la zona confinante.
es, digamos, las presiones que alcanzaría este sistema en determinado punto alrededor del pozo de bombeo. Si tomamos nosotros un punto acá donde dice superficie, la E, proyectamos acá, el nivel piezométrico está acá, estático, acá estaría el nivel piezométrico dinámico y acá estaría el techo confinante, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que hacer un pozo, obviamente tendremos que hacer al doble de distancia de este, ¿no? Nunca cercano, porque obviamente un pozo le va a interferir, al igual que en el acuífero libre, le interferir en el bombeo. Fíjense la diferencia de las líneas de flujo en este caso. Como el agua se mueve solamente por el estrato permeable y está aislado por los acuíferos confinantes, el agua se mueve en un plano, acá, en un plano horizontal por el estrato permeable, el acuífero, y viene en todas direcciones en dirección a la intubación. Y obviamente sale por los filtros y sale por la cañería de la bomba. Y obviamente la fundamental diferencia es que acá en un cono, el cono es proyectado, está proyectado arriba del techo confinante, ¿no? No es que el agua sube por arriba del techo confinante, no, está proyectado en base a los niveles de todos los pozos que estén próximos. Si yo tuviera solamente este pozo de bombeo, solamente voy a tener este nivel. Necesitaría varios niveles de pozo para proyectar el nivel presométrico regional, ¿no? Bueno. Bueno, lo que ya habíamos visto, digamos, cómo se clasifican los acuíferos, confinado, libre, semiconfinado, de acuerdo a la presencia de capas permeables o semipermeables que tengan por arriba o por debajo, ¿no? Y estos ensayos de bombeo en general que vamos a ver en esta clase, en general son realizados para acuíferos intergranulares, es decir, para acuíferos que tienen conexión por el espacio polar. Y obviamente esa conexión es en 3D. Es decir, hay conexión en el sistema X, a la Y y a la Z, es decir, son arena y grava que tienen movimiento, el agua se puede mover en todas direcciones, es decir, obviamente en diferentes direcciones de los ejes cartesianos, X, Y y Z. En cambio, los acuíferos cárticos, los granitos, los basaltos, que son en general acuíferos de fracturación, de aclasamiento o de disolución, en general no responden a las leyes de los acuíferos intergranulares. Y obviamente vamos a ver que la ley de Darcy no se cumple en acuíferos que no sean intergranulares. Así que solamente los ensayos de bombeo, como están basados en la ley de Darcy, en el flujo en lechos porosos, solamente se aplican a los acuíferos intergranulares y no a los acuíferos fisurados, ¿no? Como vimos en formaciones geológicas como acuíferos, los parámetros que nosotros tenemos que determinar mediante el ensayo de bombeo son los parámetros fundamentales del acuífero, la permeabilidad, la transmisibilidad y el coeficiente de almacenamiento. Ahí van a tener que recordar qué es la permeabilidad, la velocidad con la que se mueve el agua según la ley de Darcy, que es directamente proporcional a la diferencia de cargas hidrostáticas dividida en la longitud, ¿se acuerda? B y K por I. K es la constante de permeabilidad que iguala a la velocidad con el gradiente hídrico. La constante de permeabilidad, recuerden, depende obviamente del material. El material es muy permeable, la velocidad de flujo podría llegar, no sé, al 1000 metros día, 1 kilómetro por día de flujo laminar, flujo natural. Acuíferos acuitardos pueden tener, no sé, en el orden de metro o centímetros por día y los acuíferos arcillosos, ponerle tener milímetros por día, es decir, es una velocidad de flujo. ¿Con qué velocidad se mueve el agua por una sección determinada? Recuerden siempre que estos parámetros se definen en base a la definición de los acuíferos básicamente en base a una fórmula determinada, que en este caso es en base a la ley de Darcy, ¿no? Perdón, se me está quedando sin batería. Bueno, estábamos hablando de la permeabilidad, que está definida básicamente por la ley de Darcy, donde la velocidad es igual al constante de permeabilidad por el gradiente hídrico, ¿no? Y en este caso, siempre las definiciones son en base a
la velocidad que tiene el agua a través de una sección unitaria, digamos, de ancho unitario y espesor unitario, cuando se produce un descenso unitario en el gradiente hídrico. En este caso sería, esta es la fórmula de Darcy que ya vimos cuando veamos formaciones geológicas como acuíferos, ¿no? Siempre la sección de paso es perpendicular al estrato, es decir, el estrato está horizontal, la sección de paso es perpendicular al estrato, es decir, perpendicular a la base. Y ahí, como se genera un gradiente hídrico, al haber un gradiente hídrico se genera un movimiento de agua. Recuerden siempre, para que se haya flujo de agua, movimiento, tiene que haber un gradiente hídrico. Si el gradiente hídrico está horizontal, o sea, no hay pendiente, no hay flujo, es decir, está estable. Entonces, para que se genere un flujo, como dice la ley de Darcy, que genera un gradiente hídrico unitario, levantamos el nivel en un punto, está más bajo en otro, y el agua se va a mover de la zona más alta a la zona más baja a través de una sección unitaria. Y ahí, como dice Darcy, se mide la permeabilidad en metros día. Un material muy permeable puede llegar a 1 kilómetro de velocidad por día, un material casi impermeable en centímetros por día, y un material semipermeable puede llegar en 50, 100 metros por día. O sea, va a depender básicamente de la granometría y obviamente de la matriz que tenga, ¿no? En general, las arenas y grava están en el orden de 1000 metros día, los limos y la arcilla de 100, 50 a 1 metro por día. Y obviamente la arcilla compacta, las arcillas casi impermeables, que son los acuitardos, los acuífugos, ¿se acuerdan? Acuitardo, acuícludo, el acuícludo es arcilla, acuitardos son limos y acuíferos son en general las arenas y las gravas. Es decir, la permeabilidad básicamente nos mide una especie de velocidad con la que se mueve el agua a través de una sección unitaria. Cuando yo consideramos todo el espesor del acuífero, ya estamos con la transmisividad. Por eso la transmisividad es igual a la permeabilidad por el espesor del acuífero. Y como la permeabilidad se mide en metros días, metros por día por metro que es el espesor, tenemos la unidad de la transmisividad que es el metro cuadrado día. Y en esta transparencia vemos la relación entre la permeabilidad medida en un acuífero, que es unitaria, la velocidad unitaria por una sección unitaria, mientras que la transmisividad es la permeabilidad multiplicada por todo el espesor del acuífero, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué se tiene dos unidades para determinar la capacidad hidráulica de un acuífero? Bueno, porque la capacidad unitaria, digamos, la permeabilidad unitaria, me da más o menos el valor de una permeabilidad de un material determinado. Nosotros podemos tener muy buenos acuíferos con permeabilidad unitaria, pero de poco espesor. Y si nosotros queremos evaluar la cantidad de agua pasa por todo el espesor del acuífero, tenemos que utilizar la transmisividad. ¿Por qué? Porque podemos tener un limo arenoso, una arena limosa, digamos, de permeabilidad intermedia, pongámosle 100 metros día, pero tiene mucho espesor. Al tener mucho espesor va a pasar tal vez la misma cantidad de agua o más cantidad de agua que el material arenoso que tiene poco espesor. Entonces, para evaluar, digamos, la capacidad hidráulica que tiene un sistema acuífero, en general tenemos que multiplicarlo por el espesor del acuífero, que se llama la transmisividad. Es decir, hay materiales que son medianamente permeables que pueden transmitir mucha agua. Uno es permeable y el otro es transmisivo, ¿me entienden? Así que ahí está la relación. O sea que podemos llegar a tener materiales de poca permeabilidad o de regular permeabilidad, pero como tienen mucho espesor, pasa mucho volumen de agua a través de esa sección, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá la sección es unitaria, pero multiplicada por todo el espesor. Así que bueno, ese es, digamos, si nosotros queremos evaluar unitariamente la capacidad de un material, es decir, una muestra que sacamos de un pozo, calculamos la permeabilidad. Esa se puede calcular en el laboratorio. Pero después veremos que los ensayos de bombeo que hacemos ahora, que vamos a ver ahora, también nos permite calcular la permeabilidad, pero in situ. Es decir, la formación acuífera como está mediante ensayo de bombeo, nosotros podemos estimar la permeabilidad que tiene un sistema acuífero. Ya veremos cuál es la limitante, que nosotros con una muestra de laboratorio sacamos de un afloramiento, sacamos de un pozo y la llevamos y una muestra unitaria. En cambio, en los ensayos de bombeo nosotros vamos a ver que estamos ensayando un acuífero, en realidad un sistema acuífero que tiene varios filtros. Nosotros al sacar agua, sacamos agua de varios filtros que están ubicados dentro de ese pozo. Y a veces, obviamente, el sistema acuífero va a contener arena por un lado, limo, arcilla, es decir, hay diferentes materiales, mucha variabilidad. Entonces, y nosotros cuando hacemos un ensayo de bombeo sacamos una permeabilidad promedio de todos los acuíferos que están produciendo, todos los filtros que están produciendo. Entonces, el valor que nosotros vamos a obtener va a ser especie más o menos, hablando
digamos, de modo tranquilo, digamos así, como para que ustedes lo entiendan, es un valor promedio de las permeabilidades que tienen todos los filtros que nosotros estamos haciendo producir agua, ¿no? Así que es una limitante. Con la muestra de laboratorio nosotros tenemos el dato puntual y con el otro tenemos un dato promedio de todos los filtros. ¿Cuál es la limitante también de la muestra que nosotros llevamos al laboratorio? Que en general la muestra es alterada, digamos, si sacamos de un cutting, digamos, de un pozo que ha perforado, una máquina perforadora, ha desagregado la muestra y la que nosotros obtenemos es desagregada y a veces mezclada con diferentes niveles, puede tener 1 o 2 metros de muestra, con lo cual la muestra es un promedio, una muestra más o menos promedio del paquete donde ha perforado el trépano. O si sacamos de un afloramiento, tendríamos que sacar una muestra inalterada y llevar al laboratorio para hacerle granulometría. Pero para hacerle el granulometría tenemos que desagregarla. Entonces, digamos, todo método es una aproximación a la realidad. Digamos, es un acercamiento a lo que nosotros tenemos en el subsuelo. Nunca termina siendo un valor, digamos, perfecto, ¿no? Si nosotros quisiéramos averiguar la permeabilidad de cada uno de los paquetes que estamos explotando, deberíamos hacer un ensayo de bombeo a cada uno de los filtros que tenemos. O sea, tendríamos que utilizar lo que se llaman packer, hay una junta de goma que pueden llegar a aislar acuíferos y solamente podrían producir un filtro en particular. Bueno, pero eso tendríamos que hacer un ensayo de bombeo muy particular. Digamos, tendríamos que sacar la bomba, poner los packers y después instalar una bomba, es decir, tiene su proceso. No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero en general esas determinaciones que son de laboratorio o determinaciones de parámetros fundamentales son más bien científicos, ¿entendés? Son más bien científicos, quiere decir que le interesa más al docente, al científico que trabaja en la universidad, no es una información que sea fundamental para un productor, alguien que está por regar, alguien que está por darle agua a una ciudad. No le interesa tanto cuánto es la permeabilidad, cuánto es el almacenamiento, le interesa también las cuestiones constructivas del pozo. Por eso vamos a ver que hay un divorcio entre lo que es científico y lo que es técnico. Todo lo técnico tiene que ver con la obra, cómo se ha hecho el pozo, si está bien, si es eficiente, si deprime poco, si deprime mucho, qué caudal va a bombear, a qué profundidad vamos a poner la bomba, es decir, cuestiones técnicas del pozo para resolver un problema, como se hace siempre, digamos, nosotros hacemos la obra para resolver un problema, una resolución técnica. Y por otro lado, los científicos, al que investiga el acuífero, va a ver con qué velocidad se mueve el agua, cómo es la curva isopiesa, cómo son los parámetros fundamentales. Es fundamental, digamos, estudiar en cada pozo, en cada zona, las variables fundamentales del acuífero, va a ver cómo varía la permeabilidad, cómo varía la transmisividad, cómo varía el almacenamiento, que tiene que ver más con cuestiones científicas, ¿no? No tanto con cuestiones técnicas que se tienen que resolver al instante, ¿no? Así que eso es fundamental. Cuando nosotros hacemos ensayo bombeo, tenemos que ver cuál es la función, qué es lo que queremos determinar, básicamente eso, ¿no? Y bueno, por último tenemos el almacenamiento, que es el volumen de agua que podemos extraer de un acuífero, o sea, agua que se puede liberar de un prima vertical de acuífero de sección igual a la unidad y altura igual al acuífero saturado, si se produce un descenso unitario en el nivel piezométrico. Recuerden siempre que esas condiciones, cuando uno define un parámetro hidrogeológico fundamental, tiene que poner la sección unitaria y el gradiente unitario para poder definir esos parámetros, ¿no? Igual, la permeabilidad, la transmisibilidad, el almacenamiento y la porosidad son parámetros fundamentales del sistema acuífero que normalmente tienen, como les digo, tienen importancia en estudios científicos y no tanto en estudios técnicos, ¿no? Donde hay que resolver básicamente la obra, ¿no? Resolver para qué se construyó la obra, ¿no? Bueno, entrando ya un poco cuáles son los ensayos bombeo, ya vimos un poco de hidráulica, ahora vamos a ver un poco de ensayo bombeo. Vamos a ver, digamos, que se debe tener en cuenta algunas premisas, digamos, ¿me entiendes? Que se considera que el acuífero es homogéneo, isótropo, infinito, horizontal y de espesor constante. Algunas condiciones que también vimos, por ejemplo, en el caso de la geoeléctrica, digamos, que consideramos que el estrato era homogéneo, de espesor constante, horizontal. Bueno, en este caso también los ensayos bombeo también analizan eso. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros vamos a sacar, como les decía recién, va a ser una permeabilidad, una transmisibilidad y un coeficiente de almacenamiento. Uno, digamos, un valor para cada uno de esos parámetros. Pero resulta que nosotros estamos analizando diferentes niveles acuíferos, diferentes niveles arenosos,
que están a diferentes profundidades. Entonces nosotros lo que sacamos un único valor que va a ser más o menos un promedio de todos los horizontes que estamos captando, ¿no? Otro dato que es importante tener presente es que quiero decir esto, que es una aproximación a la realidad, ¿me entiendes? No termina siendo totalmente exacto, digamos, es una aproximación a las condiciones del acuífero, ¿no? En la medida que nosotros captemos menos horizontes permeables, va a ser obviamente más determinado a ese paquete, ¿no? Como generalmente los pozos se hacen no con fines científicos, sino con fines de explotación, es decir, yo hago un pozo para dar riego a un cultivo en una finca, o hago el pozo para darle abastecimiento a una ciudad o a una industria, yo tengo que resolver el problema de cuánta agua le voy a dar a esa industria, ¿me entiendes? Entonces es algo puntual, ¿no? Así que eso es fundamental, digamos. En cambio, si yo quiero hacer un ensayo científico, tengo que hacer un pozo específicamente que capte el acuífero libre, el semiconfinado, el confinado. Cuando uno hace un pozo de alta explotación, de alta intensidad de caudales de explotación, en general capta todos los niveles acuíferos que alcance, que encuentre, salvo generalmente el acuífero libre que puede estar contaminado por coliformes o por efluentes industriales, todos los demás se captan. Entonces a veces yo pongo en contacto acuífero semiconfinado con confinado, o a veces libre con semiconfinado. Entonces ahí yo tengo que definir, cuando hago un estudio científico, definir si voy a estudiar el acuífero libre, el semiconfinado o el confinado. Entonces, cuando hago estudios científicos, tendré que hacer pozos específicos que capten solo esos niveles. ¿Para qué? Para que yo no mezcle, como digo, gallina con pato y con chancho, porque si yo mido los niveles piezométricos de un acuífero libre, todos los pozos que yo monitore tienen que ser perforados al acuífero libre. Es decir, en Tucumán le diría 10, 15 o 20 metros. En el caso que quiera captar los acuíferos semiconfinados, de 50 a 150. Y si quiero captar solamente los confinados termal surgentes, iré de 200 a 300 metros. Es decir, yo no puedo mezclar pozos de diferente profundidad y hacer un estudio hidráulico, piezométrico y sacar parámetros fundamentales mezclando diferentes acuíferos, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo quiero hacer un pozo para estudiar un sistema, llegar a un estudio científico, tengo que hacer pozos específicos para cada uno de los sistemas. Les soy sincero, los organismos de investigación, las universidades, es decir, los institutos de investigación no tienen recursos para hacer pozos, para explotar, digamos. Entonces, en general, aprovechamos cuando se hace algún pozo para abastecimiento humano o cuando se hace un pozo para riego, aprovechamos de ir a hacer ensayos de bombeo, ¿m? Y obviamente poder determinar algunos parámetros que nos sirvan a nosotros para nuestra investigación, porque no tenemos recursos monetarios para hacer un pozo específico de investigación. Eso lo puede hacer un organismo, no sé, como el APA, no sé, como recursos hídricos, no sé, en este caso ustedes el IPALAR, cuando tenían ustedes el IPALAR, ahora Secretaría del Agua, son instituciones grandes que tienen máquinas perforadoras, tienen recursos como para hacer un estudio. Estudio específico de investigación, porque en esos organismos el dato más importante es determinar lo que se llama coeficiente de almacenamiento, es decir, cuánta agua le podemos sacar a un sistema acuífero. Porque si nosotros tenemos ubicado cuánto es el largo, la superficie de ese acuífero, la profundidad, el espesor del acuífero, tenemos la porosidad del material y podemos calcular el almacenamiento, podemos saber cuánta agua le podemos sacar a ese sistema. Y justamente ya veremos enseguida, bueno, en la próxima clase, porque veremos los ensayos en la próxima clase, que hay ensayos de bombeo que nosotros necesitamos a tener el pozo de bombeo más uno o dos pozos piezométricos. Es decir, generalmente cuando vamos a hacer un pozo para abastecimiento de agua, para hacer riego por goteo en el olivo, nunca se hace un pozo de bombeo y pozo piezométrico, porque esos son datos científicos que le sirven más a los organismos de investigación y no al público en general o al productor, ¿me entiendes? Entonces, cuando se hace el pozo de bombeo, se hace el pozo de bombeo y nada más. Entonces, hay muchos de los ensayos que no se pueden hacer porque no podemos calcular el almacenamiento, ya veremos. En cambio, a la permeabilidad y a la transmisibilidad la podemos calcular con el solo pozo de bombeo y un pozo piezométrico. En cambio,
un método de recuperación de Tay que vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver que podemos calcular la transmisibilidad con el mismo pozo de bombeo. Es decir, hay algunos parámetros que podemos medir con el único pozo de bombeo, mientras que si queremos medir el resto de los parámetros, tenemos que hacer pozos piezométricos. Así que es una limitante muy grave, digamos. Obviamente terminamos siempre en la cuestión monetaria, ¿no? Bueno, otro parámetro que hay que tener presente, digamos que la descarga del bombeo es instantánea, y los parámetros que nosotros medimos son invariables en el tiempo. En este caso, el caudal, ponemos a funcionar la bomba. Si nosotros tenemos el nivel a 10 metros, como el caso de Tucumán, 20 metros, automáticamente prendemos la bomba y sale el chorro. En cambio, si tenemos el nivel en 170 metros, 180 metros el nivel, prendemos la bomba y hasta que se llena toda la cañería, hasta que sale a la superficie, a veces pasan 1 minuto, 2 minutos. Es decir, la descarga consideramos nosotros que es instantánea porque automáticamente al prender la bomba deprime el nivel piezométrico. Entonces en ese momento se considera que la descarga es instantánea, ¿no? Y obviamente aunque nosotros el caudal recién lo podamos medir cuando sale el chorro de agua, ¿no? No se debe existir inmediación o pozo de bombeo. Bueno, ya veremos, como recién veíamos que se genera un cono de presión. Si nosotros vamos a hacer un ensayo de bombeo en un pozo, no tiene que haber pozos próximos que estén bombeando, que estén afectando los niveles piezométricos del pozo de bombeo. Eso es fundamental. Obviamente, antes de hacer un ensayo de bombeo, además de tener el pozo listo, tenemos que hacer un censo de perforaciones para ver a qué distancia están los pozos próximos. Y en el caso de que haya pozos próximos, pedirle a los productores, a los vecinos, que no pongan a funcionar el pozo mientras nosotros estamos ensayando. Porque si nosotros vamos a buscar una estabilización del pozo y en el interín va a prender la bomba el vecino y obviamente va a afectar el nivel piezométrico. Nosotros, si no supiéramos que está bombeando el vecino, va a haber un descenso de nivel pensando que es algo intrínseco del acuífero, del pozo que nosotros estamos produciendo. Y sin embargo, tiene que ver el pozo vecino. Así que esas cosas a veces hay que charlarlo, hacer un censo primero y tener contacto con los vecinos que tengan pozos, pero obviamente pedirle en el momento de que nosotros hacemos el ensayo de bombeo, si fuera 2 horas, 3 horas, 4 horas o lo que fuere, ponernos de acuerdo para que no pongan a funcionar el pozo, para que no nos afecten las mediciones, ¿no? Bueno, antes de empezar el pozo, el ensayo, tenemos que medir el nivel estático, eso es fundamental. Pues nosotros medimos niveles antes de bombear y niveles después de bombear. Entonces esos niveles son fundamentales, medirlo antes de empezar el bombeo. Y obviamente tienen que ser estáticos. ¿Qué quiere decir que sea estático? Que esté en reposo mucho tiempo antes. Que el nivel que tenga el pozo en el momento del bombeo sea el estático original. Porque si nosotros ponemos a bombear el pozo dentro de las 24 horas antes de hacer el bombeo, el nivel ha deprimido y tiene que esperar que se recupere. Si bombeamos antes si prendemos antes que se recuperó, nosotros vamos a estar registrando un nivel estático anómalo. No es el verdadero, ¿no? Así que esos pequeños errores, como les digo, que el nivel estático sea el original, que los niveles dinámicos no estén afectados por bombeos próximos, todo eso son mediciones anómalos, mediciones erróneas que nos pueden llevar a cálculos erróneos de los parámetros hidráulicos, ¿no? Se deben conocer los caudales extraídos, bueno, lo mismo que medir los niveles, medir los caudales, medir el tiempo, tenemos que utilizar el método más eficiente que tengamos para que las mediciones sean confiables, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a calcular un parámetro que después nos va a permitir calcular volúmenes de agua, velocidad de flujo, ¿no? ¿Me entienden? O niveles piezométricos, dónde ubicar la bomba, es decir, todo eso son datos técnicos o científicos muy concretos que nos permiten hacer cálculos. Y obviamente, si nosotros calculamos mal la ubicación de una bomba, medimos mal el caudal, obviamente eso va a afectar, digamos, económicamente al productor o económicamente a la institución que pagó el pozo, ¿no? Así que todas esas cosas hay que pensarlo bien, medir con los métodos más confiables que se tengan. Y obviamente, si tenemos limitaciones, obviamente hacer, digamos, describir esas limitaciones para que las personas que van a calcular el equipo de bombeo, que van a calcular los caudales, todo eso tengan un margen de seguridad para no cometer errores, ¿no? Bueno, después, como les decía, hay ensayos para determinar cuestiones técnicas y ensayos para determinar cuestiones científicas. Unos tienen que ver con el pozo y el otro tiene que ver con el acuífero, ¿no? Las técnicas que tienen que ver con el pozo es fundamental, digamos que obviamente esas mediciones son confiables porque obviamente va a tener un costo monetario al productor, ¿no?
Y después todo lo que tiene que ver con cuestiones científicas, obviamente nosotros tenemos que certificar que el pozo de bombeo, en el caso que tengamos pozos de observación, sean eficientes y estén construidos en forma similar al pozo de bombeo para que haya una cierta conexión. Y los valores que nosotros registramos en el pozo piezométrico tengan relación al cono de presión que genera el pozo de bombeo. Es decir, tiene que estar todo bien calculado, o sea, eficiente la conexión entre los dos sistemas, entre los dos pozos, ¿no? Después, bueno, hay recomendaciones en general cuando uno hace pozos piezométricos cercanos al pozo de bombeo, en general los tiene que ubicar en forma de cruz. Si uno tuviera toda la posibilidad de hacer N cantidad de pozos alrededor del pozo de bombeo, lo ideal es ubicarlo en forma de cruz. ¿Por qué? Porque vamos a tener pozos de bombeo en el centro y los pozos piezométricos ubicados al norte, al sur, al este y al oeste del pozo de bombeo. O sea, tendríamos que tener mínimo 4 pozos piezométricos cercanos. Y después podríamos hacer, si tuviéramos más plata, obviamente haríamos otros pozos piezométricos a mayor distancia del pozo de bombeo, es decir, podríamos tener 2 al norte, 2 al sur, 2 al este y 2 al oeste, es decir, tendríamos prácticamente 8 pozos piezométricos si tuviéramos todo el dinero disponible. Ustedes dirán, pero ¿por qué necesitamos tantos pozos? Porque en la medida que más pozos tengamos, más eficiente va a ser nuestro dibujo del cono de presión. Recuerden, si nosotros tenemos que proyectar los conos de presión al norte, al sur, al este y al oeste, podemos ver en todas direcciones lo que se llama la heterogeneidad de acuífera que puede tener, digamos. Si nosotros tenemos una granometría similar, el cono va a ser concéntrico, bien redondo, bien regular, digamos. Si nosotros tenemos variaciones de permeabilidad en un sentido, obviamente el cono se va a hacer más alargado en sentido de la mayor permeabilidad y menos alargada en el sentido de la permeabilidad menor. Y si nosotros obviamente tenemos más de un pozo en diferentes direcciones, podremos dibujar el cono de presión y obviamente poder calcular los radios de influencia. Obviamente ustedes me dirán, pero profe, ¿se hace realmente? No, se hace cada vez menos, obviamente por una cuestión operativa. Yo le dije que a veces no se hace ni pozos piezométricos, tenemos que ensayar con el mismo pozo de bombeo, ¿no? Nosotros los sumos podemos llegar a utilizar a 1 o 2 pozos piezométricos, que en realidad son pozos viejos que se dejan de utilizar, ¿no? En general, ponerles un pozo, como les decía recién, empieza a producir menos agua, empiezan a bajar los niveles, se empiezan a enturbiar el agua, se rompen los filtros, entonces esos pozos que se abandonan, antes de sellarlo y abandonarlo, se lo deja abierto, y entonces el pozo próximo que se hace para reponer ese pozo, bombea ese pozo y se lo utiliza de piezómetro al pozo que se va a abandonar. Obviamente, ahí tenemos que asegurarnos de que el pozo todavía tenga conexión, que no esté derrumbado, ¿me entienden? Que tenga cierta conexión de filtro, cosa de que cuando bombeamos nosotros el pozo de bombeo, depriman los niveles en el pozo piezométrico o en el pozo viejo. Entonces, en ese caso, tendríamos un pozo de observación con un pozo viejo que se va a dejar de usar, ¿no? Es decir, sirve de alguna manera para poder determinar algunos parámetros hidrogeológicos fundamentales, básicamente el que más nos necesitamos nosotros es el coeficiente de almacenamiento. ¿Ya? Necesitamos por lo menos un pozo de observación para calcular el coeficiente de almacenamiento. Para la transmisividad no, la transmisividad se puede calcular directamente con el pozo de bombeo. Así que bueno, eso ya vamos a ver. Bueno, y como les decía, se ubican en forma de X, visto desde en plana, digamos, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, para de alguna manera poder dibujar lo que es el cono de presión y ver heterogeneidades, ¿no? Ya veremos que hay ensayos que necesitan un pozo y hay otros ensayos que necesitan dos, ¿no? Bueno, pero estas son las condiciones, digamos, que tenemos que tener en cuenta para empezar un ensayo de bombeo en un determinado punto, ¿no? Y ahí, bueno, esta va a ser la última transparencia que veamos. Después, en la próxima clase, vamos a ver los tipos de ensayo de bombeo. Ahí, como les decía recién, los ensayos de bombeo se pueden clasificar en base al caudal de bombeo y en base al nivel. En base al caudal de bombeo puede ser caudal constante. Bueno, que recién hablamos que el nivel se tiene que mantener, el caudal se tiene que mantener constante, a veces 24, 48, 72 horas de bombeo. Bueno, hay ensayo a caudal constante y hay otro ensayo a caudal variable. Es decir, ensayo en el que yo tengo que hacer variar los caudales a medida que pasa el tiempo. Y eso se llaman caudales escalonados. Y estos ensayos en general son ensayos, digamos, tanto el caudal constante como el caudal variable son ensayos que tienen que ver con cuestiones técnicas del pozo.
decir, en general se hacen cuando se está terminando el pozo. Por el caudal constante a nosotros nos va a permitir ver a cuánto desciende el pozo en un determinado caudal de bombeo. Y obviamente eso, si nosotros tenemos el diámetro de intubación, los niveles piezométricos, la altura manométrica total y el diámetro de intubación, podemos calcular la bomba. Entonces, los ensayos a caudal constante me permiten determinar el equipo de bombeo que le vamos a poner al pozo. Y obviamente, como medimos el caudal en función de los descensos, cuando se estabiliza el pozo, podemos determinar el descenso que se genera en ese pozo. Y obviamente, como nosotros ya sabemos a cuánto va a descender para un determinado caudal, ya sabemos qué bomba y a qué profundidad lo podemos ubicar. Porque si desciende 5 metros, nosotros la bomba vamos a ubicar. Le sumamos el nivel estático, le sumamos los 5 metros, el nivel dinámico, y la bomba va a ir por debajo de ese nivel dinámico, 5 metros más, por ejemplo. Es decir, si el nivel está en 60 y desciende 5 metros, el nivel dinámico está en 65. Entonces la bomba la ponemos en 70. Y de esa manera nos aseguramos que la bomba siempre va a estar por debajo del nivel dinámico. ¿Me entienden? Por eso los ensayos se hacen siempre al caudal que va a ponerse a producir el pozo. Si nosotros vamos a poner una bomba de 100 metros cúbicos, el ensayo ya hace a 100 metros cúbicos, ¿no? O a veces un poquito mayor para tener margen de seguridad. Recuerden que cuando limpiamos o desarrollamos tenemos que sacar material fino, entonces a veces se saca el material a un caudal igual o un poquito mayor al caudal que va a bombear. Y después están los ensayos a caudal variable, digamos que yo hago un ensayo escalonado, voy bombeando a diferentes caudales y voy viendo el descenso que se produce para cada caudal. A medida que yo voy aumentando el caudal, los descensos van aumentando. Se van haciendo primero lineal y después logarítmicamente van descendiendo cada vez más. Entonces, básicamente, ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero los ensayos escalonados básicamente lo que nos permiten a nosotros es buscar el límite del pozo. ¿Cuáles son los caudales máximos que nos pueden dar, ¿no? Y obviamente, ¿para qué? Para no superar esos caudales, ¿entiendes? Es como buscar el límite para no superar esos caudales durante la producción. Ya veremos en las clases que viene que hay una relación a veces lineal al comienzo y después se hace asintótica. El caudal de bombeo versus la depresión, primero empieza lineal, ponele bombeo 20 metros cúbicos, me deprime 2 metros. Bombeo 40, me deprime 4. Y así es el lineal. Pero después, cuando los caudales elevan mucho, yo bombeo 60 metros cúbicos y ya no me deprime 3, me deprime 6 y así. Llega un momento, digamos, que la recta, digamos, deja de ser recta y se tiende a asintótica. ¿Por qué? Porque ya llegamos al límite de la producción del pozo y entonces llegamos a lo que transmitir, ya no un flujo laminar, sino un flujo turbulento. Entonces, los ensayos escalonados, para eso nos sirve. A caudal variable vamos aumentando los caudales hasta buscar el límite. Cuando se rompe ese límite, ya sabemos que ese límite no lo tenemos que superar. Entonces, vamos a poner a bombear el pozo a caudales debajo del caudal crítico, que se llama. Y bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases, justamente los ensayos técnicos, y serían los de abajo, de caudal de bombeo, constante y variable. En cambio, si queremos ver los parámetros hidrogeológicos fundamentales, tendremos que hacer los ensayos que llaman de nivel. ¿Por qué? Porque el nivel dinámico, si el nivel dinámico se mantiene constante, quiere decir que llegó un momento de estabilización del acuífero en el que nosotros sacamos agua y le entra por recarga. Es decir, el agua que nosotros le sacamos por bombeo le entra por recarga. Entonces hay una estabilización y se llama que estamos bombeando en un régimen de equilibrio, o también llamado régimen permanente, sería esta parte superior. Cuando el nivel se estabilizó, estamos en régimen permanente, ¿no? Y ahí vamos a ver que hay una fórmula de TIM que nos permite calcular lo que se llama la transmisividad, ¿no? Nos permite la transmisividad. Y ya veremos también que este método de TIM también nos permite calcular algunas variables como ser el radio de influencia, la pérdida de carga, la eficiencia del pozo. Pero en estos ensayos de nivel, nosotros lamentablemente necesitamos como mínimo 1, 2 o a veces 3 pozos piezométricos. En estos ensayos que tienen que ver con cuestiones científicas, necesitamos pozos piezométricos, ¿no? Y después, bueno, ya veremos que en el ensayo de nivel variable, cuando no esperamos que se estabilice el nivel durante el bombeo, lo que no les dije es que estos ensayos también se hacen a caudal constante. En este ensayo tiene que estar el caudal constante. Lo que sí puede variar, lo digo, el nivel. Si nosotros ponemos a bombear un pozo al comienzo del bombeo, no se logra la estabilización, el nivel empieza a bajar. Si le damos mucho tiempo de bombeo, obviamente vamos a llegar a un momento que el régimen se va a mantener permanente. Cuando ya se estabiliza después de muchas horas de bombeo,
el nivel dinámico tiende a estabilizarse. Así que bueno, eso es. Bueno, ahí veremos, hay fórmula de TIM, fórmula de Jacob, fórmula de Tate, de recuperación de Tate. Bueno, cada uno de estos métodos lo vamos a ver en la clase próxima. Vamos a ver justamente cómo se clasifican cada uno de sus ensayos y qué necesitamos para cada uno de los métodos, ¿no? Por el momento no vamos a subir más, no vamos a avanzar más. En la próxima clase vamos a terminar lo que es ensayo de bombeo, ¿no? Así que, bueno, chicos, voy a dejar de compartir. A ver. Ahí estamos. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Es un tema complejo, ¿no? Estamos entrando en hidráulica, ingeniería hidráulica, tema poco geológico, poco amigable para los geólogos, pero bueno, vamos a intentar apuntar desde la parte hidrogeológica, más que nada conceptual. No vamos a preocuparnos tanto por la fórmula, que van a empezar a ver los ensayos de bombeo, la fórmula, no vamos a intentar traducir la fórmula, deducir la fórmula, no. Vamos a ir directamente a la hidráulica aplicada, obviamente aplicada en este caso a la hidrogeología, ¿no? Así que, bueno, a medida que avancemos, vamos a ir viendo los temas, ¿no? Igual después con la profe Lilia van a hacer prácticos, así que van a tener tiempo de procesar esta información, ¿no? Sí, sí, ya nos dijo, el próximo es el TP de bombas, así que ahí seguramente vamos a... Claro, van a empezar con bombas, que todavía es sencillo, digamos, hidráulica es lo más complejo, así que tengan paciencia y cualquier duda que tengan pregunte, porque va a ser un tema medio complejo, pero vamos a encararlo de la parte geológica más que nada, ¿no? Bien, profe. Bien. Bueno, listo chicos, que anden bien. Nos vemos la próxima. Buen fin de... Chau, chau. Bueno, igualmente para ustedes.